Hola, hola, es domingo, es día de fútbol. El Deportivo Coruña. El Depor comienza el año siendo líder y hoy vuelve al templo para sumar 3 puntos más. Desde el estadio de Riazor, Depor Talavera en Carrusel Deportivo Coruña. Nuestra alineación: en la técnica, Antía Ulloa. Narrando el partido, las jugadas, los goles, Adrián Candal. Dando voz a oyentes y anunciantes, a Aarón Losada. Dirige el carrusel Fran Hermida. Hola, ¿qué tal? Carrusel Deportivo Coruña. Efectivamente, estamos en el estadio de Riazor. Primer partido del año, primer choque para este Depor que quiere seguir en lo más alto de la tabla y dispuestos a contaros este Depor Talavera, con novedades en el 11 del Depor. Veremos si con novedades también en el dibujo táctico y con la presencia de Álvaro Rey en el banquillo del Depor. El nuevo fichaje, la novedad del mercado de invierno, está esperando turno al lado de un Borja Jiménez que quiere mantener a los suyos, como decimos, en lo más alto de la tabla. Por aquí estamos todos listos, por aquí tenemos esa alineación de lujo para disfrutar una semana más y un fin de semana más de nuestro Carrusel Deportivo Coruña. Pero como siempre, nosotros, cuando lo pasamos bien de verdad, es cuando gana el Depor, obviamente, y cuando tú estás con nosotros en Carrusel Deportivo Coruña. Así que queremos que nos contéis desde dónde estáis escuchando el partido y lo podéis hacer de diferentes maneras a través de Twitter, @CorunaDeportiva. También lo podéis hacer en el streaming de YouTube, Radio Coruña Cadena Ser. Ahí nos dejáis vuestros mensajes. O si no, pues a través del WhatsApp 626-238-118. Y si os estáis planteando lo de hacer la dieta típica que se hace en enero, sí, eso está muy bien, pero es domingo, os podéis dar un caprichito, podéis ir a correr por la mañana para bajar los excesos de las navidades y después pues mandaros una buena hamburguesa, un buen McMenú, porque McDonald's te lo lleva a casa. ¿Cómo? Pues a través de la app. Y si no, pues también te puedes desplazar a los restaurantes McDonald's de A Coruña, de Marineda City, en el Macauto del Polígono de Acrela, o si no, pues te vas al de Perillo, que está en la Nacional 6. Aparte, hoy como novedad vamos a utilizar a Aarón Losada de mano inocente. Está lo de mano inocente complicado en esta vida, ¿eh? O sea, bueno. Vamos. Es un propósito que tengo de año nuevo. Este año, pues, ser un poco más inocente, pero a ver si se consigue. Lo más complicado que hay ahora mismo es encontrar gol en el mercado y encontrar manos inocentes. O sea, así está la historia. Sí, vamos a sortear cuando acabe el programa 2 McMenú, ¿eh? Oh. Así que 2 dobles, ¿eh? Así que nada, para ya que tanto nos está diciendo Aarón que es un buen plan, pues la mejor manera es comprobarlo. Así que nada, Aarón, manda gente ahí al McDonald's, ¿vale? Eso es. Bueno, tenemos esa sintonía de los 11 ya confirmados en el Depor. Como decíamos, hay cambios, en nada analizamos el porqué, cómo son esos cambios, cómo pueden afectar al 11, pero en principio Borja Jiménez sale con Ian Mackay bajo palos, Trilli, La Peña, Jaime y Héctor en línea defensiva, Villares, Jürgen, Mario Soriano a la sala de máquinas, Quiles y William de Camargo de estiletes por las bandas y arriba Miku. Por parte del Talavera, Rubén Miño será el portero con Monroy, Escalante, Burdal y Góngora en línea defensiva, un centro del campo con Romero, Severio y Ortega, y buscando la portería de Ian Mackay, Toño Calvo, Martín y un ex del Depor como es David Añón.
Estos, como decimos, son los protagonistas de un partido que va a comenzar en 25 minutos en el estadio de Riazor y que queremos contaros, eso sí, como siempre, con el depósito lleno de energía. ¿Y dónde? Pues en Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Además, todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Disponen de personal, tienda y servicio 24 horas. ¿Dónde están? Pues están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Venga, pues vamos a sacar nuestra alineación de comentaristas porque tenemos ese 11, así que saludamos ya al míster del Bergan, que además tiene que venir pletórico, porque ayer el Bergantiños ganaba a la Arousa, se llevó el derbi, el Bergan. José Luis Lemos, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un derbi, que además ese derbi en concreto a ti te dice cosas especiales, y llegaron los 3 puntos en el mejor momento, Bueno, sí, me dicen cosas especiales porque, bueno, pues toda mi familia reside en Villa García, voy a menudo por allí y tengo mucho pique sano, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre que hay este tipo de partidos es una semana intensa. Pero bueno, lo más importante fue sacar 3 puntos después de una semana complicadísima de entrenamiento y de disponibilidad de futbolistas. La verdad es que competimos bien, hicimos un gran partido y creo que merecimos ganar. Sí, porque llevamos toda la semana con una reflexión. Debido a esta subida de casos que hay de coronavirus, los partidos empiezan bastante antes de que ruede el balón. Es decir, hay que pasar el filtro de la semana, hay que pasar las pruebas correspondientes y luego ver con qué jugadores cuentas. Sí. Eso le pasó al Bergan. Y yo tengo la sospecha de que igual en cierto modo ha podido afectar al Depor, que alguno de los cambios que vemos en el 11 titular pueda ser por eso. Está claro que hay algún futbolista que hoy se ha caído del 11, que durante la semana no ha estado toda la semana en la dinámica de grupo. Lo que pasa es que como el Depor no informa exactamente de cuál es la ausencia y el motivo, pues bueno, la duda está en el aire, pero está claro, o sea, si hay algún tipo de sospecha de que pueda haber algo, o si hay algún futbolista que ha podido estar afectado, tal y como te deja el bicho pues claro, te retira del 11 prácticamente. Bueno, y a lo mejor incluso por el número de sesiones que el futbolista puede completar antes del partido, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hay 2 futbolistas que se incorporaron el martes y 2 futbolistas que se incorporaron el viernes, es decir, 24 horas antes del partido. Prácticamente no puedes contar con ellos, y con los que se incorporaron el martes pues estuvieron para 20 o 25 minutos, ¿no? Entonces aquí puede pasar un poco lo mismo, como dices, esa falta de información clara, si es sobre el tema de COVID o no, pero bueno, da que pensar, ¿no?, que alguno no haya podido estar al 100% o en todas las sesiones o en el número, digo, o en la intensidad incluso de alguna de ellas. Bueno, y mejor reservar, hay fondo de armario y plantilla suficiente, ¿no?, para poder hacer algún cambio y no tener que exprimir demasiado a gente que pueda venir un poquito tocada por esto del COVID. Creo que tenemos por ahí también a Adrián Candal. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal, Fran? Lemos, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿tú tienes la sospecha de que el bicho ha podido condicionar el 11 del Depor? Bueno, puede ser, porque sobre todo el tema de Trilli, sabes que desde el principio de semana Víctor García estaba un poco pues ahí en duda. Nosotros hicimos esa investigación, nos dijeron que era muy complicado, así lo publicamos en la web. Lo que nos decían es que fue un resultado anómalo, luego entrenó el resto de la semana. Claro, ahí nos falta información para saber lo que comentabas ahora con Lemos, si lo llegó a tener, si hay esa duda, si eso también puede afectar a lo físico, o si es que ha empezado tan bien Trilli el año, es simplemente un plan de partido por la velocidad que puede tener. Pero a mí me da la impresión de que algo pudo haber tenido que ver en los planes de Borja. Trilli, Víctor García, y también otro tema que, bueno, en este caso a lo mejor también tiene lecturas futbolísticas, como es que se cae Alex Bergantiños del 11 titular, que eso es noticia en el Depor, y entra pues, un hombre de un perfil totalmente distinto como es Mario Soriano. Sí, sobre todo pues cambia el doble pivote habitual, donde Alex sí que fue uno de los casos claramente afectados por la COVID la semana anterior, y ahí sí que pues ampliamente se puede deducir que igual no volvió tan bien, ¿no? De todos modos, pues Villar es un futbolista muy contrastado, pero sí que sorprende, primera decisión en la que no está el capitán. Yo tengo muchas ganas de ver, insistíamos que el míster le gusta muchísimo Mario Soriano, pues a ver cómo actúa ahí por dentro, y sobre todo otro aliciente, Frank, saber en la segunda parte, a ver si tenemos ya ese debut de Álvaro Rey. Muchas ganas de ver cómo está el Depor, ¿eh? Lo que es una barbaridad es, Lemos, esta plantilla, ¿no? Porque tú ahora mismo echas un vistazo y dices, en la segunda parte al Depor a lo mejor le hace falta algo en las bandas, ¿no? Echas un vistazo al banquillo
tienes a Víctor, tienes a Aguirre, tienes a Doncel, tienes a Álvaro Rey, tienes a Jeremai. Menos mal que hay 5 cambios. Sí. Porque si hubieran los 3 que hubo toda la vida, esto era un problemón. Si necesitas mediocentros de Vicente, Calavera, Bergantiños. Claro, yo estaba pensando, qué bien lo hizo Calavera en los partidos de Copa. Sí. Qué buenos partidos hizo Calavera. Y seguro que si se lo expones al míster, te va a responder con razón, como respondéis muchas veces los entrenadores, que es, de acuerdo, aquí en Quito. Sí, claro. Es que ese es el tema, ¿no? El rendimiento en liga del equipo y la estabilidad que le están dando ciertos futbolistas hace que es cierto que ha habido jugadores que se han expuesto en la Copa para bien, que creo que han dado una buena imagen, y que el entrenador sabe que puede tirar de ellos en cualquier momento, ¿no? Pero digamos que la base del equipo está ya prácticamente construida, ¿no? Estamos a finales de la primera vuelta, y experimentos los justos, ¿no? Pero sabes que detrás tienes gente que te va a aportar en caso de lesiones, en caso de sanciones, y eso es lo más importante, creo que puede tener un equipo y que creo que el Depor lo tiene. Antes de que nos vayamos con la ronda, os quiero preguntar por algo que también condiciona el análisis del partido. El parón. Voy ahora contigo, Adri, pero quería escuchar antes la opinión de alguien que está dirigiendo un equipo, si también has sufrido ese miedo a, ostras, nos corta ahora el ritmo, además, pues por el medio hay unas fiestas que siempre abres un poquito la mano y tal. Bueno, a ver, en nuestro caso nos vino bien, ¿no? Yo creo que no estábamos en el mejor momento con el tema de la Copa del Rey y demás, llevábamos 4 partidos sin ganar en Liga, toda esa movida, ¿no?, que vivimos con la Copa del Rey, yo creo que nos vino bien el parón, ¿no? Pero siempre tienes dudas después de parar tantos días, de los futbolistas cuando vuelven, pues vienen con un puntito de torpeza, ¿no? De dejar en nuestro caso 7-8 días sin estar en contacto diario con el balón, y tardas 2 o 3 sesiones por lo menos en volver a reconocer, ¿no?, a tu equipo, y siempre tienes esa duda. Pero bueno, como el parón es para todos, no sabes muy bien a quién le va a afectar más, ¿no? Yo siempre creo que en ese caso le afecta o le puede afectar más al equipo más débil, ¿no? Yo creo que hoy es claramente el Talavera. Adri, en el caso del Depor además llega el parón después de una victoria en León, de esas que te dan, voy a seguir haciendo pareados, que te dan el subidón, porque cuando ganas así in extremis, jolín, son 3 puntos que sirvieron para disfrutar de las navidades pues lanzados, ¿no? Luego de conseguir esa victoria en el último suspiro, pero claro, también tienes ese tema de, jolín, ahora no me pares, ¿no? Que ahora voy embalado. Sí, hasta nos supo un poco mal, digo, 3 semanas, ¿no?, prácticamente sin competir, pues eso, muchas ganas de saber cómo responde el Depor a todo esto. Hacíamos el viernes también una cuenta así de brocha gorda, Fran Lemos, es decir, después de este partido, más o menos todos los equipos, Depor y todos los equipos van a haber jugado un partido en un mes, porque luego hay otro parón el próximo fin de semana, y se hace un poco extraño, ¿no?, un poco así de frenazo. Entonces, bueno, pues el partido de hoy es muy importante. Sabemos que después de parones vienen resultados raros, pasa pues en todas las ligas, en primera, cuando juegan en Europa, cuando hay parones de selecciones, siempre hay resultados raretes, así que vamos a ver hoy si el Depor vuelve a ser lo que era a finales de año, un equipo sobre todo muy regular, ¿no? Un equipo que, como decía Cea, el entrenador del Talavera, es un equipo que siempre se mantiene competitivamente muy alto. Estaba fijándome por aquí que han llegado los Reyes al Depor, ¿eh? Estoy viendo a Sier Marote, uno de los ojeadores, que está instalando pues justo detrás del palco un trípode y supongo que su cámara correspondiente. Oye, se han estirado los Reyes en el Depor, ¿eh? Está con Nacho allí también, sí, el responsable, ¿no? Todo el tema de Big Data y demás. Nueva tecnología, ¿no? Tiene pinta. Con ese trípode puedes filmar otra más del Padrino, por lo menos. Sí, esa cámara es una cámara fija que graba el campo totalmente, en su totalidad. No tienes que andar ni moviendo y tal. Eso es una maravilla. Oye, no sé si pasar por ahí a ver si que... Se estiró el señor Escotet en los Reyes. Dime, Adri. Fíjate que también Escotet y Abanca rascaron un poco el bolsillo, porque el técnico del juvenil también ahora directamente era ayudante en el cuerpo técnico de Borja Jiménez, directamente a todos los efectos se ha convertido en uno más del staff, y han promocionado ahí a Miguel Figueira. Por lo tanto, bueno, pues han invertido también en técnicos en la primera plantilla, así que bueno, parece que van en serio, técnicos y cámaras buenas. Así que cuidadito, ¿eh? Ahí. Los Reyes se han portado bien los chicos, pues ahí hay que traer regalos para Reyes.
Venga, que tenemos por ahí esperando a Alex Gesto, así que nos vamos con esa ronda. Vamos a repasar cómo es la jornada, una ronda que ya vamos avisando. Aarón ha pasado el COVID por la ronda y entre que algunos arrancaban una semana más tarde y los aplazamientos, es una rondita. Bastante flojilla, casi no voy ni a coger aire. Bueno, vamos allá, vamos a empezar por Primera Federación. Dux Internacional 0, Racing de Ferrol 0, Real Unión 0, Extremadura 1, UD Logroñés 0, Cultural Leonesa 0. Y a partir de las 5 de la tarde, Calahorra Athletic B, Racing de Santander, San Sebastián de los Reyes y Zamora Unionistas de Salamanca. No hay jornada de tercera, está aplazada. División de Honor Juvenil, los dos a las 12 de la mañana, Pabellón Ourense Ural y también Depor Bansander. Baloncesto aplazado el Básquet Coruña Prat, previsto para hoy. Liga Femenina 2, Marista 66, Baracaldo 63. Hockey sobre patines, OK Liga Masculina, Liceo 9, Manlleu 3. OK Femenina, Voltregá 2, Liceo Femenino 4. Balonmano OAR Coruña, Balonmano Ingenio, también aplazado por COVID en los Canarios. Y esto es todo, que esta vez pues sí que es poco. Y si me has escuchado bien, Fran, pues bueno, estupendo. Pero en caso de que me hayas escuchado mal, te tengo que dar un consejo. Venga. Te tienes que ir a Audias Instituto Auditivo, que son pioneros en tecnología punta adaptada al audífono. Porque no entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. Audias es el centro auditivo más grande de Galicia y los encontrarás en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete de la Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Y como decíamos, tenemos ahí al hombre del scouting de esta casa, Alex Gesto, esperando por nosotros. Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, feliz año, Alex. Feliz año a todos. Bueno, a ver si empieza feliz para el Depor con este partido ante el Talavera, donde ¿qué puede de este equipo que entrena Víctor Cea? Bueno, pues yo creo que vamos a ver sobre todo un equipo hoy que por su disposición va a intentar proponer, va a intentar tener pelota y va a intentar pues un poco combatir al Depor con las armas que tiene, que es un mediocentro muy poblado, en este caso con un tribote habitual en Víctor Cea, y bueno, que igual se adapta a un escenario de partido en el que no tenga tanto la pelota, pero yo creo que no, que va a intentar juntar a mucho hombre por dentro y en base a esa densidad interior tener pelota, hacer daño y sobre todo pues intentar llegar a campo contrario y asentarse. En cuanto al ataque, porque como nos estás diciendo, ¿no? Hay sobrepoblación de mediocentros en este 11, pero en el ataque, ¿en quién nos debemos fijar en el Talavera? Bueno, pues en David Añón, por supuesto, que es un hombre de casa, es un hombre al que todos conocemos y es un jugador que es bastante peligroso en el 1 para 1 y que puede generar desequilibrios. Y a mí particularmente me gusta un pivote que juega hoy, que yo creo que va a ser quizá el jugador que tenga más responsabilidad a la hora de organizar en este equipo de Víctor Cea, que es John Ceberius. ¿No? Un futbolista formado en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Oye, y defensivamente y en las jugadas a balón parado, ¿cómo podemos describir este Talavera? Bueno, sobre todo yo creo que es un equipo que se basa bastante en lo físico, en el buen físico de sus centrales, como pueden ser Burdal y Escalante, dos jugadores que en la pugna tienen bastantes virtudes y bueno, en base a ello intentarán sobre todo vencer, intentar que no conceda demasiado su equipo y en las jugadas a balón parado evidentemente sacar todos los balones que lleguen. Bueno, pues ahí está, ese dibujo del rival de hoy, de este Talavera. Así que Alex Gesto, seguiremos en contacto y seguiremos analizando partidos del Depor. Eso sí, esta semana que entra la tienes otra vez libre. Esto es un interruptus absoluto, esta vuelta a la competición. Alex, un abrazo, gracias. Nada, un abrazo a vosotros. Bueno, nada, un equipo, el Talavera, Lemos, Adrián, con dos campeones de la Youth League, de la Champions League juvenil. Estamos hablando de Ortega y de Martín, uno con el Barça, otro con el Real Madrid. Están formados en esas categorías inferiores, en esas canteras, campeones de Europa, O sea que bueno, gente que viene empujando fuerte desde ahí abajo. Sí, por lo menos en esa etapa juvenil que tú dices, no es sencillo ganar esa John League. Bueno, vamos a ver qué partido propone. Yo estoy un poco con Alex. Creo que es un equipo que se quiere defender a través de tener el balón. Vamos a ver si es capaz aquí en Riazor. No va a ser sencillo para ellos. Sí que creo que es un equipo que sufre mucho en transición. Cuando pierde balón es un equipo al que se le hace daño, igual que en el centro lateral. Bueno, es un equipo que tiene 3 victorias fuera de casa. También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Siendo un equipo que está abajo, pues ha sido capaz de ganar
3 veces como visitante. Bueno, vamos a ver la propuesta y sobre todo si el Depor es capaz de imponer el ritmo de juego, ¿no? Si es capaz de encerrar, de tener que defender mucho tiempo al Talavera en su campo, yo creo que el partido caerá para el lado deportivista, ¿no? Yo creo que es la situación donde menos cómodo se encuentra el Talavera. Suena así de entrada, Adrián, a que vamos a ver un Talavera metido en la trinchera, ¿no? Como decíamos, con tanto medio centro, porque estamos hablando, bueno, pues de Romero, Ortega, Ceberio, Toño Calvo, son medio centro, se pueden adaptar a jugar un poco más tirados a banda o no, pero bueno, son un futuro para atascar ahí el juego por dentro. Sí, más o menos yo creo que todos los equipos que han venido a Riazor y también fuera, pues plantean partidos diferentes. Fíjate que los hay incluso que vinieron con 3 centrales, línea de 5 atrás, es decir, modifican y se tapan un poco en función de lo que es el Depor, ¿no? O sea que, bueno, probablemente sea un partido de pico y pala, y eso que... Uy, hemos perdido a Adrián ahí. Chulo y bonito, Ahora así sí. que bueno, vamos a ver qué nos deja el partido. Bueno, y estamos echando un vistazo también, Lemos, a la grada de Riazor. Bueno, por ahora entrada modesta. También es cierto que en A Coruña somos muy de la última hora, ¿no? De que están saliendo los futbolistas al campo y estamos apurando el café ahí enfrente. Pero bueno, hoy recordamos, se estrena un protocolo, se exige pues enseñar la documentación COVID en la puerta del estadio, y yo no sé si eso le ha dado pereza a la gente entre el día que hay, que aún estamos medio en vacaciones de Navidad, etcétera, etcétera, o si es que hay colas en la entrada del estadio. Pero bueno, en estos momentos es una entrada hasta ahora modesta. Sí, para lo que estamos acostumbrados en Riazor últimamente, sí, ¿no? Yo también estuve tomando un café por ahí fuera y se veía buen ambiente, ¿no? Pasa que es difícil medir eso, lo que tú dices, esta última 20 minutos, ¿no? Que ya estamos dentro nosotros y la cantidad de gente que va a entrar. Pero yo creo que al ser matinal, lo que dices tú, primero del año, bueno, este día que no... Bueno, que a mí particularmente me gusta mucho para el fútbol, pero que entiendo que para desplazarse y para moverse pues no es cómodo, pues parece que va a haber un poquito menos de lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Bueno, y el rival, a ver, lo voy a decir así ya, Lemos. A mí el partido me deja dudas, porque se me juntan muchos factores que Sí. vienes del parón, viene un rival de estos que no te pone de todo, que te va, yo creo que a plantear un partido, como se dice en ciclismo, pestoso. Que el día parece que está así de tontuna, aunque a ti te gusta para jugar al fútbol. Sí, a mí sí. No sé, es una suma de factores de esto que dices... Liamos en una categoría donde lo habitual es ver cómo se lían, ¿no? Sí. Porque vimos los resultados de ayer, Sí. me quedo sobre todo con un Extremadura. partido... Bueno, del Extremadura, ¿no? Es Que vas increíble. con 4 chavales allí a Irún, donde el Depor sufrió un partido de dolor de muelas y donde el Real Unión salió pensando que aquello se ganaba por inercia, 0-1. Y yo pude escuchar la rueda de prensa del míster del Real Unión, la previa, primero avisando muchísimo, ¿no? Tú tienes todo que perder y poco que ganar por cómo viene el rival, avisó, después se solidarizó con el Extremadura, pero yo lo avisó y al final pues son las cosas que suelen pasar en el fútbol. A veces la cabeza de lo que dices tú, ¿no? La vuelta del parón. Yo creo que en la mentalidad de la plantilla del Depor, en ese sentido yo creo que va a ser buena, es decir, cuando estás de primero sabes que cada victoria que consigues es un atranco más que metes a todos tus perseguidores, ¿no? Y que ya no tienes que depender de nadie y eso lo quieres mantener el máximo tiempo posible, y Riazor está siendo un auténtico fortín, no solo por la sensación que dejan casi todos los partidos del Deportivo, ¿no? Donde los rivales son capaces de hacerle muy poquito daño. Yo creo que tienen que seguir y buscar esa línea. Otra cosa es que los podamos notar un poquito menos finos, a lo mejor en algún momento del partido, incluso en el inicio, a eso hay que ir viéndolo, pero bueno, yo soy relativamente optimista o bastante optimista. Bueno, pues lo primero, hay que intentar situar la mampara ahí delante de la portería de Macay, que es una de las claves, la seriedad, la solidez del Depor atrás, y por lo tanto nada, nosotros si hay que contribuir, Aarón, contribuimos a la causa. Pues claro que sí, las mejores mamparas están en Mampa Plus. Puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño de diseño y a medida, y para todo tipo de cubretendales. Además, financiación a medida, apúntate esto. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en Coruña en Avenida Finisterre 164. En Mampa Plus instalan comodidad en tu hogar. All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even
Y por supuesto, antes de que empiece el partido, siempre nos gusta visitar, Aarón, a nuestros socios, a nuestros amigos de Abanca. Pues sí, porque mira, llegan las rebajas y puede ser este el momento ideal para conseguir ese móvil nuevo, una bici, una cinta para correr, ¿no? Para bajar los excesos, para eso que hablábamos antes de empezar enero con una dieta. Te veo muy centrado con lo de los excesos, ¿eh? Te has debido dar una Navidad, Uf, cabrito, ¿eh? La verdad que sí. Cuidadito. Cuando llegué aquí ya le decía, tía, no podemos estar en la sala, en el estudio más grande que sea, porque no, ya es que no entro por la puerta ya. Oye, confírmanos, ¿es cierto que ha habido que poner vaselina en los marcos de la puerta para que escurras para adentro? Pues sí, totalmente. Bien, No bien. lo dice ella, pero ya te lo digo yo. Vale, vale. Pues entonces eso, que si ahora quieres comprarte pues ese móvil nuevo, una bici, pues ese caprichito, ya sabes que con la Visa Tú de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con Visa Tú de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tú y verás qué fácil es. Bueno, pues vamos a repasar cuál es el 11 titular del Depor, el 11 titular también del Talavera. Lemos, esto tiene pinta de que hoy va a empezar un poquito tarde porque faltan 3 minutos y aquí no se asoma nadie. Ya esto ya es consecuencia del parón, ya es el parón. No estamos ni acostumbrados ya. Sienten el frío, ¿eh? Dicen, no. Ahí parece que ya viene. A ver, se asoma alguien. Bueno, vamos a repasar esos 11 titulares. Recordamos con el Talavera que va a formar con Rubén Miño bajo palos. Rubén Miño, aquel portero de las categorías inferiores del Barça, exportero del Mallorca. Línea de 4 en defensa con Monroy, Escalante, Burdal y Góngora. En el centro del campo, en principio, va a jugar con 3 mediocentros. Serían Romero, Severio y Ortega. Martín Toño Calvo y David Zañón encargándose de la faceta ofensiva. En el Depor, Ian Mackay bajo palos, línea de 4 con Trilli, La Peña, Jaime y Héctor. En la construcción, Villares y Jürgen, con Soriano también metido por dentro. Las alas para William de Camargo y Quiles y como delantero Miku. Esos son los elegidos, esos son los hombres señalados por Borja Jiménez. Intentar conseguir la primera victoria de 2022 cuando por el reloj del estadio falta 1 minuto y medio para que sean las 12 en punto, la hora de comienzo del partido y todavía no comparece nadie en el césped. Se han quedado atascados estos también en el vestuario. Una cosa extrañísima, ¿eh? Va a haber que ir a poner la vaselina esta que comentábamos antes. No sé yo. Para que salgan. Adrián, oye, que aquí está gente que no quiere salir a jugar o que tienen frío, no me digas. Bueno, si quieren firmar el final de la temporada tal y como está, no pasa nada. Por cierto, lo que sí tenemos es imágenes y a Mackay hoy luce una camiseta que yo no la había visto en todo el año. Amarilla. Esta no le gustaría Lemos a Luis Aragonés, ¿eh? No. Hemos visto que la rosa le quedaba chula, hemos visto también cómo probaba otras elásticas en los últimos partidos. Hoy amarilla, pero amarillo Ahí sale. del subrayador, ¿eh? de los petos fluorescentes. Sí. Sí, estamos viendo ahora la salida. Oye, Y Miño también. los dos porteros. No entiendo eso. Los dos porteros de amarillo prácticamente de arriba abajo. No sé ¿Puede cómo... ser cosa, Lemos, de árbitro o de, no sé, exigencia de...? No, lo que no entiendo es que los dos estén de amarillo. Claro. Es decir, imagínate una situación de un córner que un portero va a rematar al área rival, ¿no? Los dos del mismo color. Bueno, pues curiosidad, Mackay de amarillo de arriba abajo, mientras que Rubén Miño sale, bueno, pues de amarillo en camiseta Salvo y las pantalón medias, y las medias blancas. Uniforme, pues camiseta fucsia, pantalón y medias blancas en el caso del Talavera y el Depor con su uniforme habitual. Qué bonito que se vayan recuperando las fotos de toda la vida antes del partido, porque aquellos posados de la época COVID que me parecían la chorrada A del mí siglo. también. Aquella distancia. Aquella distancia y luego un minuto después todos juntos Todos abrazándonos No, y... la verdad es que sí, a mí también me gusta volver a ver estas fotos, estas poses, ¿no? De verdad, de equipos, no lo que veíamos hace unos meses. Las poses de toda la vida, Sí, aunque total. Adrián... Dime, perdona, Adri. Sí, perdona. Si total al final, Fran, están compartiendo vestuario todos los días, están Claro. compartiendo un montón de actividades, que era una chorrada, ¿eh? Totalmente, Pues nada, recuperando ese posado, aunque eso sí, el posado de toda la vida, Lemos, es que los de la fila de abajo salen agachados. Eso, Yo, no semiflexionados. yo esta cosa que hacen Sí, ahora, sí. que parece que estás como Sí. que me agacho a coger aquí €1, pero no... Pero no me lle- agacho del no todo. llego al suelo, No lo acabo de entender. Es cierto. A mí tampoco me gusta, pero bueno. La pose un poco ridícula en algunas ocasiones. pero bueno. Lo que también cambia mucho el fútbol, y esto sí que vamos a decir, por lo menos desde aquí, es una maravilla, son estas camisetas tan llamativas, ¿eh?
Con lo bien Sí. que se diferencian los equipos hoy en día. Sí, Estos, sí, sí. estos colores fluorescentes como esta camiseta del Talavera, que es Desde un luego. rosa, no sé qué rosa es este. Fucsia, yo Fucsia, digo que es sí, un fucsia. Si fucsia, alguien vale. nos quiere asesorar, porque como sabéis, o sea, hay gente que solo distinguimos los 7 colores del arco iris más el blanco y el negro. Entonces, somos de esos, ¿eh? Pero son llamativas. Desde luego que sí. Va a haber minuto de silencio, porque como todos sabéis, en las últimas semanas, pues nos han dejado pues 2 grandísimos deportivistas. Uno, José Luis Aristín, fisio del Depor entre el año 91 y el 99. Y otro de ellos, pues el doctor César Cobian. Doctor César Cobian, como sabéis, doctor del Depor durante muchos años, ¿eh? Y también, por lo que vemos, también se rinde homenaje a Lisardo Méndez, que fue pues el empleado más longevo del Depor desde el año 50 hasta el año 2003. Así que toda una vida de servicio para el Depor. Y ahora en la pantalla del estadio vemos la foto del doctor César Cobian, doctor del Depor entre el año 91 y 2007. Pérdidas importantes, Adrián, para el deportivismo. Bueno, pues desde luego que sí, fue una época además que se unieron, ¿no? En ese mismo vestuario, pues Aristín, el entrañable también doctor Cobian. Nosotros contábamos en la radio que yo he hablado con Cobian el domingo, justo cuando se conocía la muerte de Aristín, y un par de días después se conocía el fallecimiento de César. O sea que cómo es la vida, tremendo. Y también en el fútbol coruñés, pues varios casos, ¿no? que también lamentamos, en la familia de nuestro amigo Brizola, Sí. en fin, varios casos muy luctuosos que fueron unas épocas muy, muy tristes. Fue una Navidad desde luego diferente y desafortunadamente pues muy triste. 18 segundos ya en esta primera mitad, ha sacado de centro el Talavera presionando el Depor muy arriba, salida en largo, el balón se estrella directamente en el pecho de la Peña, que la vuelve a meter arriba buscando a Miku. El que apareció fue Escalante, juega ya, quiere rasear el balón el equipo talaverano, ahí la tiene en línea defensiva por medio de Burdal, abriendo ya la banda derecha para que reciba Monroy. Monroy quería meter un balón en largo, patada al aire de Héctor Hernández, ojo con esa colada de Toño Calvo por banda derecha, quiere meter el balón en el área, el disparo lo saca Ian Mackay, ojo Lemos, que ha empezado el partido con un Depor muy revuelto, con ese resbalón, esa patada al aire de Héctor Hernández que ha dejado la banda totalmente expedita. Sí, para que entrara totalmente solo, casi hasta área pequeña. Creo que tapó bien Mackay, que salió en el momento oportuno. Ahí está jugando Romero, presionado por William de Camargo, ajustando a su equipo Borja Jiménez, que les pide que den un paso al frente, que tiren esa línea defensiva, Lemos, hasta la altura del centro del campo. Sí, en campo rival, prácticamente todo el Depor, ¿no? Apretando muy arriba, presionando muy arriba. Creo que es sabedor de la idea de fútbol combinativo que trae el Talavera, ¿no? De no jugar largo, de intentar, pues eso, tener el balón mucho tiempo y que el Depor le cueste recuperarlo. Intentando igualar el sistema que habitualmente hace el Depor, ¿no? Ese dibujo con 3 mediocentros y con 2 hombres abiertos más una referencia arriba, parece. Sí, un 4-1-4-1 en algún momento, ¿no? 4-2-3-1 en otros, pero con una línea muy clara de 4. Bueno, más bien es un 4-1-4-1, creo, del Talavera, igualando esos 3 por dentro, parejas por fuera, bueno, atascando, ¿no? El juego del Depor, igualando prácticamente su sistema. De banda el Deportivo a la altura del banquillo del Talavera, la pone en juego Héctor Hernández, balón atrás para Jaime, más atrás para Ian Mackay. Ha entrado un poquito más de gente en el estadio, desde luego, bueno, hay decibelios, hay ambientillo, pero cerca de 10.000, venga. Sí, yo por ahí también diría. Después saldrá la asistencia al campo y se podrá hacer la valoración. Jugando el Depor en área propia, moviendo el balón de lado a lado, presionando muy arriba también el equipo rival. Sí, también arriba, obligando a Mackay a este primer balón largo. Bueno, buscas, pues sí, primero cuando tienes balón que al Depor le cueste recuperar y después cuando tenga tu rival que no esté cómodo desde el inicio, ¿no? Es claro el planteamiento del Talavera. Si tiene que luchar los balones aéreos en el centro del campo Mario Soriano, mal asunto porque vamos, yo creo que menos con Ortega, con el resto todos le sacan 3 cabezas. Se nota mucho la diferencia de envergadura ahí en esa parcela, ¿no? de Soriano y el resto. Bueno, y el Depor jugando pues con Villares y Jürgen, yo diría que es como un 4-2-3-1, viniendo a Soriano a intentar conseguir superioridad. Sí, pérdida ahora, que viene el Talavera, ojo ese balón, hacia la banda izquierda, donde va a recibir ahí Añón, mete el balón al área, la saca Jaime en primera instancia, pues está empezando, Adrián, el Talavera metiéndole miedo al Depor. Sí.
Y sorprendiendo, sobre todo, jugando muy bien, como decía Lemos, con mucha calma, cómo los centrales combinan uno con otro. Y viendo la jugada repetida, el error de Héctor en esa primera acción del Talavera, terrible. Y luego Macay ha estado, yo creo que salvador, anticipándose, y yo creo que ha evitado que fuera un remate más limpio. Cuidadito porque está mejor el Talavera ahora, Ha salido mejor, el Depor por ahora incómodo, pero esto solamente acaba de empezar. Estamos en el minuto 3, 0-0 en el Estadio Municipal de Riazor. Balón ahora en el que buscaba Jaime a Mario Soriano, una entrega muy blandita, muy fácil para la intercepción del equipo talaverano. Ahí está moviendo Monroy, el lateral diestro. Juega hacia Romero, que es el que mueve, el que se cae hacia esta banda derecha para intentar conseguir salida de balón. Por ahora mueve bien el esférico el Talavera, la persigue el Depor. Primeros instantes con dudas en los blanquiazules, Lemos. Sí, muchas pérdidas, ¿no? Muy sencillas, prácticamente en el inicio de juego, y después le está costando recuperar el balón porque el Talavera prácticamente no lo rifa, ¿no? Intenta guardarlo, y no solo para atacar, sino yo creo que para defenderse con balón, ¿no? Es decir, que le cueste mucho al Depor recuperar. Lo que sí hace el Talavera es en posicionamiento defensivo hacerlo en un 4-4-2. Uy, qué buen balón ahora hacia Quiles. Ojo que va a llegar Quiles al pico del área. La prepara para la pierna izquierda. Remate blandito, pero la saca Miño abajo. Parecía un remate mordido de Quiles. Llevaba veneno. Se tuvo que tirar Miño para sacar ese balón que se colaba pegado al poste izquierda de la portería del equipo visitante. Lemos, primer aviso del Depor. Quiles crea peligro pestañeando. Sí, un balón largo, esa transición que hablábamos al principio que le cuesta al Talavera, casi es una situación de 1 contra 1 que resuelve buscando el perfil bueno de su pierna izquierda. Es cierto que el golpeo no es del todo duro, pero iba muy ajustadito y era peligrosísimo. Ojo con la pizarra creativa del Depor, todos fuera del área. Todos fuera del área. Va a poner ese balón. Porque el Talavera defiende totalmente en zonas. Ojo el balón, punto de penalti. Quiere llegar a ese remate la Peña. La pegó yo creo que con el hombro y el balón se fue por línea de fondo. Bueno, llamativo, todos en zona. Y el Depor todos fuera del área para atacar los espacios, para atacar los espacios que dejan defendiendo en zona. Bueno, curiosa esa acción que supongo que todavía no se vio en las imágenes de televisión. No. Pero bueno, estaban pues clavados los futbolistas del Talavera y el Depor, como dice Lemos, entrando desde la frontal del área, atacando los espacios, Adri. Futbolistas sin ninguna referencia, Sí. Ahí todos los del Talavera esperando. El área toda rosa, y todo blanquiazul alrededor. Parecía como un juego de estos de quitar por el pañuelo, ¿no? El pañuelo lo tiene el árbitro y tiene que juntarse. Los rojos. Visto la jugada repetida, espectacular Quiles, el movimiento que hace es un remata en la cepa del poste seco, y la jugada la conduce muy bien aprovechando la contra y el error del Talavera. Bueno, pues ahí quiere salir el Deportivo desde atrás. Es Jürgen quien combina para Héctor Hernández. Avanza por ese carril izquierdo. Se ofrece William. Es el que recibe. Ahí está De Camargo, el brasileño con 2 hombres delante. Conecta bien con Soriano. Soriano de nuevo para De Camargo. De Camargo con Jürgen. Jürgen deja el balón medio vendido. Jaime la mete en el área. Buscaba ese balón Quiles, pero estuvo más atinada la defensa talaverana y el balón finalmente llega a Trilli. Vuelve a empezar el Depor. La mueve Jaime. Ofrece otra vez la banda Héctor Hernández. Pide la falta Soriano. Se va Jaime arriba, se va de 1, se va de 2, la deja pasar aquí. Hoy la dejaba pasar entre las piernas Miku, pero no había nadie detrás. Quiso jugar de oído el delantero del Depor con esa irrupción de Jaime, que bueno, suele ser algo, Lemos, que da resultado. Cuando irrumpe el central, nadie sabe realmente quién es el que tiene que saltar a tapar. Esas conducciones, ¿no? Cuando entras en campo rival y nadie quiere saltar para no dejar libre tampoco a ningún par, bueno, pues siempre genera dificultades, ¿no? Los centrales que manejan bien esa conducción ayudan mucho en la salida de balón. Bueno, protesta ahora Borja Jiménez, y yo creo que con razón, porque robaba William de Camargo, salía a la contra y recibió un agarrón sin posibilidad ninguna de jugar el balón. Claro, cuando cortas de esta manera las contras, habrá que frenarlo a base de tarjetas, claro, ¿no? Debería de ser así, pero no es siempre así. Adrián, curiosidad, otro colegiado cántabro. Sí, mira que hay colegiados cántabros, lo hablamos tú y yo por WhatsApp. Debe ser la salida laboral que ofrece Revilla allí, hágase árbitro. Tremendo. No sé, hay comunidades que ofrecen al mercado árbitros, como es Cantabria, y bueno, pues se vienen a lucir en partidos como el del Depor. Ojo, perdona, que había ahora una buena colada de Trilli, metía el balón al corazón del área y ha tenido que desviar Escalante, el central mexicano, a córner. Va a ser segundo córner para el Depor y supongo que vamos a ver... No. Ahora hay algún cambio, ahora ya hay 2 futbolistas. Sí, ahora hay 2 al hombre. Nico y Quiles, ¿no? Sí. Que están en el área pequeña prácticamente.
Sí. La Peña en el borde mismo del área grande y los demás fuera. Y Jaime también. Los centrales van a entrar desde Desde fuera, ahí, sí. pero ya hay algún marcaje al hombre. Sí. Ahí va ese córner, pierna derecha, balón. Y no llega Jaime. Estuvo ahí más acertada la defensa del Talavera. La tiene Jürgen, línea de 3/4, apertura a la banda derecha para que reciba Soriano. Soriano quiere buscar el 1 para 1, combina con Jürgen, de nuevo Soriano, empieza el slalom, toca atrás, balón para La Peña de nuevo con Jürgen, se ofrece Trilli en la banda, ahí está recibiendo el lateral del equipo juvenil, balón hacia Soriano, Soriano recibe, se pone de espaldas, intenta ahí cuerpear, lo tiene complicado, Adrián, por si tiene que cuerpear. Soriano con Escalante, con Burdal, también, por lo que decíamos, le sacan 3 o 4 cabezas. Uy, perdona, Adri, apertura para la llegada de Héctor Hernández, línea de fondo, pone el centro, balón al segundo palo, y el balón lo saca la defensa del Talavera. Qué bonita, cómo dibujó esa chilena en el aire, qué pena que no llegó a impactar con el balón, Lemos. La verdad es que sí, el Depor está haciendo ahora, en los últimos 3 minutos, una presión tras pérdida brutal, ¿no? Prácticamente recupera inmediatamente después de perder, el Talavera no encuentra salida y bueno, está acosando ahora mucho el Depor. Este fue un grandísimo centro de Héctor, que está poniendo unos centros este año espectaculares, y Quiles hizo un remate que creo que impactó en el defensa, pero que llevaba a la portería y una gran chilena, ¿no? Fíjate el cambio de juego que hace el Depor, porque ya llevaba Villares desesperado un rato pidiéndola, porque estaba volcado hacia la banda de Trilli, que por cierto vaya zancada que tiene, sí. y al primer balón que ven en ese cambio de orientación se queda solo Héctor. O sea, el Depor está encontrando ahí los puntos débiles del Talavera. Y nosotros lo que encontramos es donde nos llenan el depósito de energía para poder conseguir una victoria en este partido ante el Talavera, Aarón. Y es en Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio, que además de tener los mejores combustibles, también puedes lavar tu coche y dejarlo impecable. Disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Hola, soy Luis Moya y hablo a esta velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, izquierda buena más ras, Fernando Sasar, para derecha buena menos, pero espera un momento. En realidad quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en abanca.com/copiloto o en tu app de Banca Móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros. Y si estás buscando una buena mampara, tienen las mejores en Mampa Plus, porque allí puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño, de diseño y a medida, y para todo tipo de cubretendales, porque además han diseñado un tendal propio con sistema de cuerdas deslizantes. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en Coruña en Avenida Finisterre 164. En Mampa Plus instalan comodidad en tu hogar. Cosas importantes, que nunca te das cuenta de lo bien que te viene el tendal cubierto hasta que está la ropa 7 días allí a tender y acabas casi en taparrabos ya, porque ya has sacado todo el material, Aarón, ya cuando se te acaba ya el stock de ropa, dices, tenía que tener un tendal de estos. Pues ahí Totalmente, está, sí señor. Ahí está. Minuto 12 de la primera mitad, sigue el 0-0 en Riazor, con un Depor que empezó titubeante, pero que en los últimos minutos ha empujado, ha metido dentro de su área al Talavera, pero bueno, vemos un equipo valiente, Sí. Este Talavera que ahora se vuelve a estirar creando peligro, Lemos. Quiere bueno, no tener muchas pérdidas, ¿no? Para que el Depor no esté mucho tiempo con balón, no lo tenga continuamente atacándole, ¿no? Entonces, bueno, para eso cuida mucho el balón cuando lo tiene, intenta presionar arriba como ahora, que de puerta va a obligar prácticamente a Macay a jugar largo, bueno, y que el balón esté más dividido para que el Depor no esté cómodo. Bueno, meten 3 hombres a presionar arriba, 2 a los centrales, otro a Villares y el que queda libre es Jürgen. Si encuentras a Jürgen yo creo que le haces una vía de agua, pero hay que encontrarlo. Claro, hay que tomar ese riesgo, esa movilidad para que Jürgen pueda recibir, ¿no? Pero mientras no es así, el Depor está optando por el saque largo de Macay, ¿no? Y ahí el balón dividido ya le cuesta ganarlo con claridad al Deportivo y es lo que pretende el Talavera. Ahí estaba ahora jugando Miku, sacaba en banda Trilli buscando al delantero del Depor. 8 dianas esta temporada y hoy quiere más, hoy busca más, tanto él como Quiles. Los hombres gol del Deportivo, mueve el balón. Jaime, ahí está la presión insistente del Talavera, metía un buen balón en dirección a Quiles, pero ese esférico no llegó y la bola es para el equipo visitante. Ahí circula
Balón en línea defensiva, Burdal hacia la banda izquierda para que la intente meter arriba Góngora. Sin embargo, opta por jugar de nuevo hacia atrás. El Depor espera en zona de 3/4, Lemos. Sí, no acaba de ser alto una presión, digamos, ¿no? En el saltar directamente a los centrales, porque el Talavera tiene claro, ¿no? Cómo salir, y el Depor no quiere arriesgar de todo. Ahora roba bien, ¿no? Ahora roba bien el Deportivo, ojo que viene ahí, combina con Miku. Miku mete el balón a la banda para que reciba Trilli. Trilli no se atreve a meter el centro de primera. Mete balón atrás para que circule el equipo coruñés por medio de Villares. Villares para La Peña con Jaime de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, moviendo al Talavera, buscando huecos hacia la portería de Rubén Viño. Buen balón ahora de nuevo para Trilli, pegadito a la línea de cal. Juega atrás de nuevo para La Peña. El Depor se da paciencia, se da tiempo para intentar buscar las mejores opciones. Arranca de nuevo desde atrás Jaime, combina para Jürgen. Jürgen de nuevo con Jaime. Se ofrece en banda Héctor, sin embargo Jaime opta por meter el balón hacia La Peña. El Depor ahora, mira, qué buen balón hacia la llegada de Trilli por banda derecha. Zancada prodigiosa la de Trilli, quiere meter el centro, será córner. Está encontrando ahí una buena salida en las carreras de Trilli, el Deportivo, Adri. Sí, una zancada impresionante, y cada vez que tiene recorrido y que tiene ahí hueco, vamos, se lanza a la carrera y pone centros además precisos, ¿eh? Es un lateral que tiene un futuro tremendo. Desde luego que sí, ¿no? Y está aprovechando pues esas pocas ocasiones donde Víctor García está dejando opción, y nada, pues hoy en el 11 titular y ya genera ocasiones de peligro para el Depor. Córner para el equipo coruñés, será el tercero. Marca jugada Jürgen, ahí va a meter ese balón en el área hacia el segundo palo. Nada, el balón va pasado y yo creo que va a acabar saliendo por la línea de banda del lado contrario. Será saque de banda para el Talavera, cerquita del banderín de córner. Buscó ese balón hasta el instante final Jaime, pero se perdió por la línea lateral. Muy activos los dos entrenadores durante todo el partido, dándole órdenes a los suyos. Bueno, Víctor Cea, o sea, está a 20 metros, estaba hace un rato del área técnica, y ya va ahí el cuarto árbitro a hacer el seguimiento. Que digo yo, ¿qué te molestará? O sea, puedo entender que si estás protestando que te digan que vuelvas para tu sitio, pero si estás dando órdenes a los futbolistas, ¿qué más te da? Pero bueno, ojo que viene el Talavera, percutiendo por zona central. Balón hacia la banda para que reciba Severio. Quiere deshacerse de Jaime. El balón hacia la frontal, pero el que roba es Villares. A la contra el Deportivo. Viene por medio de Soriano. Balón a banda izquierda para William de Camargo. Ahí tiene tres hombres delante, pero encuentra bien el pase hacia Soriano. Soriano se la devuelve a William de Camargo. Va a llegar a línea de fondo. La pone segundo palo. No llega nadie. El que aparece es Trilli. Trilli dispara. La saca Viño. Y el rechace lo aleja David Zañón. ¡Qué ocasión ha tenido el Depor! ¡Qué jugada de tiralíneas, Lemo! Otra vez en transición, ¿eh? Una vez que pierde el Talavera, cuando sale rápido encuentran a Soriano. Uy, espera que viene otra vez William de Camargo, pico del área, se mete por el medio de dos. Lo que intentaba muy difícil, hablaba Lemos. Digo que encuentran a Soriano, que los hay entre líneas. Bueno, y esa pared con Camargo, se pase al espacio que le deja prácticamente en el área, un buen pase atrás que no encontró rematador. Pero cada vez que el Depor roba y corre, el Talavera está sufriendo. Bueno, pues ahora protestaba. Fantástico Soriano, ¿eh? Perdona, Adri. Fantástico Soriano en la conducción, en las decisiones que tomó. Magnífico en esa posición en el medio, ¿eh? Y ahora protesta Villares porque pedía una falta que no ha señalado el árbitro. A mí me parecía que era falta, Lemos, pero... Además, mira, le está enseñando ahora la herida de guerra a Villares, diciéndole, mira, tío, que se me han dejado la marca y todo. Sí, a mí también me parecía falta clara. Sí, Yo insisto, soy el primero que dice que pitar es muy complicado y a veces hay jugadas difíciles que tienes que estar muy bien y barla de primeras. Pero, y aquí no hay VAR. Es falta y amarilla, ¿eh? Es claro. Que vemos la jugada repetida, es que le da la bota con virulencia. O sea, claro. No entiendo como siquiera... O sea, es falta y amonestación para mí, ¿eh? Por eso digo que a mí me parece muy difícil arbitrar, vaya por delante. Pero lo básico, lo que podemos ver los que
tenemos miopía y estamos en el quinto anfiteatro, hombre, esas tienes que verlas, ¿no? Y esta era muy clara. Ojo que vuelve el Depor. Jürgen metía el balón al punto de penalti para que apareciera Miku, pero corta el Talavera. Y ojo que puede haber contra. Nada, metía el balón a Añón. Finalmente a tierra de nadie. Recupera el Deportivo. Esto se está empezando a convertir en un frontón. Estamos en el 18 de la primera mitad. Y sí, estás escuchando hasta ahora Deportivo 0, Talavera 0 en Carrusel Deportivo Coruña. Y si no lo escuchas bien, pues nosotros sabemos a dónde mandarte. Audias. ¿Tienes problemas auditivos y te cuesta cada vez más entender lo que te dicen? En Audias Instituto Auditivo son pioneros, innovadores y referentes en el ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. El mejor cuidado para tu audición en Audias Instituto Auditivo. ¡Qué despropósito! Se equivocaba ahora Jaime, le robaba el balón Martín. Se podía marchar Martín y plantar delante de Macay, se le quedó el balón atrás e intentó al árbitro fingiendo una falta. Sí. Vamos, hay que hacer incluso cursos de flopping, porque hasta para esto hay que intentar no hacerlo mal, porque quedas ridículo. Tal cual como lo acabas de contar. Él se iba claramente, le queda el balón atrás y una vez que ve que el balón le queda atrás se tira a ver si cuela. A ver si cuela. No coló. William de Camargo con el banderín de córner. Saca el balón en dirección a Soriano. Soriano llega a pico del área, arma el disparo a las manos de Miño. Hablaba Escandal. Qué descarado, porque justo teníamos ahora la repetición. Es que es lo que decíais perfectamente, Frank. Es que pierde ahí la opción de la contra y se lanza, pues no sé, como teatro del malo, ¿eh? Ahí Jordi Martín. Qué descarado, ¿eh? No, es que te queda el balón atrás, pues aprovecha cuando Jaime te meta el pie para dar. Pero es que si Jaime no te mete el pie y lo que haces es dar un saltito y gritar ¡ay! Queda muy ridículo. Pero bueno, ahí estaba ganando ese balón en el centro del campo. Añón moviendo a banda izquierda para que circule Góngora en dirección a sus centrales. A Burdalia, Escalante este central mexicano, que ha actuado pues en equipos como Chivas, como Querétaro. Bueno, Querétaro, tarde aquella de Querétaro, México 86, leemos. Con aquel ídolo mío, Emilio Butragueño. Vaya día en Querétaro, siempre que nos hablan de Querétaro nos acordamos de aquel 5-1 ante Dinamarca, Sí, señor. Yo era un pibe, lo vi allí trasnochando. Adrián yo creo que no era ni un proyecto, no estaban ni los planos hechos. No le suena esto, pero nada. Adrián, tú... Nada. Dime. Pues, nada, lo has definido bien. Yo no era ni proyecto, correcto. Pasado está. Menos mal que está YouTube ahí, no hay problema. Bueno, baja ahora la niebla sobre el estadio de Riazor. Yo no sé si es niebla o si es este orvallo que es como quien pulveriza agua, pero hay como una neblina sobre el estadio. Van a ver un córner a favor del Depor. Ahí se mueven ya los futbolistas del Depor dentro del área. Ojo, balón al segundo palo, la sacan bien. ¡Ay! Soriano quería pegarla de volea desde la frontal. La pegó tan mal que el balón volvió al banderín de córner, donde la recupera Jürgen. Ahí está, moviendo hacia William de Camargo. Más atrás para ver si la mete en el área Trilli. Trilli la pone, quería buscar el punto de penalti. Pedía Soriano que ese balón lo despejó el futbolista o lo paró el futbolista del Talavera con la mano. Complicado de ver. Pero el esférico vuelve a ser del Deportivo y ahí está ya en campo, en terreno de juego propio el Depor, cerquita de la línea divisoria y moviendo ya ataque estático, buscando de lado a lado, como decimos, esas grietas en el entramado de Talavera, que hasta ahora se defiende bien. Estamos en este Deportivo 0, Talavera 0, minuto 21. Están nuestros oyentes, Aaron. Pues están muy emocionados de la vuelta y bueno, pues están emocionadísimos con el partido y mandando saludos desde todas partes. Tenemos, por ejemplo, a la madre de Cristian de Salou, no sé si te acuerdas, Cristian, el que siempre la lía en YouTube. Pues hoy está de cumpleaños, así que la vamos a felicitar desde aquí. También tenemos a Javier de Marbella, Óscar de Padrón, Ramiro de Santa Cruz de Oleiros, Jesús de Baracaldo, Lola desde Las Palmas, José Ramón de Bilbao, José Manuel de Estocolmo, que siempre nos escucha, y Javier desde Veracruz también. Hombre. Y también nos está avisando Senén de Madrid que para el partido contra el Dux va a dar fuerte nevada, así que habrá que cubrir las botas con cadenas. ¿Sí? Así ya nos van avisando, no sé si será del Dux, suponemos que será del Depor, si no, no nos hubiera avisado. Entonces, pues nada, aquí no tenemos nieve, pero sí que tenemos este orvallo, como comentabas antes, esta niebla, que es como para quedarse en casa. Y qué mejor que quedarse en casa pidiendo comida a domicilio. ¿Cómo lo ves? Porque claro, no te vas a poner a cocinar. Sí, entonces, pues, mientras escuchas el Depor,
pues te pides a través de la app de McDonald's pues ese McMenú que te gusta tanto. Y si entras en calor, pues te pides también el heladito, claro, pues tampoco dices, bueno, pues una hamburguesa no, pues te tomas el helado. Lo pides a través de la app de McDonald's. Y si te apetece, que eres valiente, te pones la chaqueta y te apetece acercarte a los restaurantes de McDonald's, pues te digo dónde están. Están en el Marineda City, tienes otro en el Macauto del polígono de Agrela, y si no, pues te vas al de Perillo, que es mi favorito y está en la Nacional 6. Viene William de Camargo en la frontal del área, combina con Soriano, Soriano de nuevo con William, se mete por el medio de todo, se quiere girar Miku, Miku dispara, ¡gol! Del Depor. Hablábamos hace un rato de Butragueño y le han rendido un homenaje de Camargo y Soriano, bailando claqué en una baldosa, escurriéndose por el medio de los defensas del Talavera, combinando en apenas 1 metro cuadrado, encuentran una salida donde aparece Miku en el punto de penalti, se suelta de su par, se gira y aloja el balón en el fondo de la red de la portería de Miño, pegadita al palo, imposible para el portero, se adelanta el Depor, 24 de la primera mitad, 9ª diana de Miku de esta temporada, Depor 1, Talavera 0, Lemos. ¡Qué bonita jugada colectiva! Muy buena jugada, sobre todo, como decías tú, en espacios muy reducidos, ¿no? Bueno, pues se junta la calidad, ¿no?, de William, de Soriano, y después la pausa que tiene Miku, ¿no? En el momento del remate, no remata de primera, fija un poco al central que choca y pierde la referencia con él, gana espacio y después finaliza pues con mucha calidad, ¿no? Abajo, un golpeo seco, pero sobre todo esa pausa que se da un poquito antes para fijar al central y que pierda la referencia con él y gane espacio, ¿no? Para mí esa pausita de 1 segundo que le dio ahí es vital para finalizar como lo hizo después. Adrián, la de William y Soriano es de fútbol sala, ¿eh? Es tremendo, es jugada de fútbol de salón, de pararse, de pisarla, de combinar tuya mía. Y luego lo que le decía Lemos, ojo al remate de Miku, de nuestro Pichichi, que hace esa pequeña pausa, pero luego remata de una fuerza, con una contundencia de hombre de confianza. O sea que guión tremendo. Había en YouTube y en el Twitter a quien preguntaba, ¿dónde está Miku? ¿Dónde está Miku que no lo veo? Pues ahí está, lo tenemos, ahí. para marcar goles. Es que Ahí, muchas donde tiene veces, que estar. claro, lo que sucede con Miku, y ha pasado ya en algún partido, que estos días donde el Depor no estaba bien, que decías, ay, hoy Miku no aparece, no, es que para que aparezca Miku tiene que funcionar el engranaje que hay detrás, ¿no? Su participación es muy clara y no es mucho en el fútbol ofensivo, ¿no? En lo que es la construcción, él está siempre en esa zona de finalización. Pero mira dónde está ahora en este saque de banda. Sí, hay un saque de banda cerca del área del Depor y es un defensa más. Es el que va a sacar este balón. Ahí está, pelotazo de Miku arriba, intentando alejar el peligro, o sea que trabajando. Lo saca como un delantero también, hay que Sí, decirlo, ¿no? O sea, pinchando el balón la pinchan mejor otros, ¿eh? Pero bueno, en este caso, Adrián, de 10. Lo de 10, además en 2 cuestiones. Una, trazan la jugada por banda izquierda Soriano y William de Camargo, pero él está donde tiene que estar, que es justo en el punto de penalti. Eso, sí, una, está en su sitio. Y 2, la maniobra que hace y la definición, joder, es de killer, de delantero diferencial. Es un futbolista de área y entonces pues cuando está fuera del área participa menos, aunque muchas veces aguanta el balón de espaldas, genera segunda jugada para su equipo, pero fundamentalmente donde brilla es en el área, y cuando ahí le cae el balón no es solo cómo finaliza, ¿no? Es esa pausa que capaz de tener, que no todos tienen en ese momento de finalizar, ¿no? Adri, 9 goles. Es un hombre del área. Lemos, Fran, es un hombre de área, pero no el típico trincha-balones, el típico rematador de cabeza. Es un hombre que le gusta moverse. Uy, espera, que viene William de Camargo, le pone el balón. ¡Ay! Buscaba de nuevo el desmarque. Tenía Aquiles, tenía a Miku y eligió de la peor manera, porque ni Aquiles ni a Miku. Yo creo que la mejor opción era Miku, ¿no? Sí, que era el que iba de cara, pero bueno. Perdona, Adri, que te corté. Sí, estaba diciendo que es un hombre de área porque que sabe moverse en el área, no rematar todo tipo de balones. Vemos la jugada repetida del gol y esa pausa que hace, la hace porque espera, digamos, que a que caiga el futbolista. Voy a esperar un poquito más y me hago hueco para buscarlo. Claro, porque probablemente si él pega de primera le tape, ¿no? El central, es la impresión que me da. Entonces él aguanta un poquito, el central
estira para tapar y como no puede, pues gana más espacio para finalizar después. Casi llega ahora el remate. Quiles a un centro de Jürgen desde la izquierda. Lo sigue intentando el Depor. Querían combinar ahora Soriano y Miku, pero ojo con la contra del Talavera. 3 futbolistas del Talavera, 4 del Depor replegando. Está transicionando bien, haciendo bien esa transición hacia la defensa del Deportivo. Ya está situado. Balón que meten en la frontal del área. Aparece la cabeza de Jaime para tocar ese esférico. La tiene Monroy, el lateral diestro del Talavera. Juega con Romero. Romero se gira, tiene que combinar con Burdal. Ahora ya están 11 futbolistas del Depor por detrás del balón e intentando construir el equipo de un Víctor Cea que se ha quedado tocadito después de ese gol del Depor. Había salido bien, estaba haciendo yo creo que muy bien su trabajo el Talavera, pero esto es lo que tiene cuando está enfrente pues Miku, Quiles y toda esta gente, ¿no? Sí. En cuanto pueden te meten el diente y ahí está, ese 1-0 en el marcador. Balón ahora en largo, buscando la aparición de Martín, este futbolista que decíamos, criado en las categorías inferiores de la Fábrica del Madrid, campeón de la Youth League. Bueno, pues el balón se fue muy largo y acabó en las manos de Macay. Me apuntaba aquí por línea interna Adrián, efectivamente justo antes del gol hubo una cartulina amarilla para Góngora, para el lateral zurdo del Talavera. Bueno, es que haya alguna tarjetita porque han cortado algunas acciones como esa que dio origen a la primera tarjeta amarilla, Adrián, y acciones que eran buenas para el Depor y que se habían quedado hasta ahora sin castigo. Bueno, ha abierto la veda. A partir de ahora ya los jugadores saben que ya se puede mostrar amarilla. Sabes que los árbitros suelen tener ese código, ¿no? Una vez que se abre la veda, pues el árbitro puede optar o por cerrarla porque se le va el partido o por dar aviso a los jugadores. Eso también es otra que va variando en esta primera red. Primera amarilla clara, además para Góngora. Sí, no hay duda de esa cartulina amarilla para Góngora, para el lateral zurdo. Un hombre, bueno, que empezó su carrera en el Betis, en las categorías inferiores del Betis. Luego hay otro criterio, que a mí es el que más me mosquea, Lemos, que es en la primera parte no hay tarjetas para nadie y en la segunda el que respire le pongo una tarjeta, que a mí ese es el que me desespera. Sí, es como si en el primer tiempo valiesen ciertas acciones que, claro, que después ya no vale ni esas ni mucho menos, ¿no? que esas, pero bueno, son criterios. A mí me gusta que desde el principio se marque claramente. Uy, cuidado. Uy, que Héctor se equivoca, ese balón llegó claro a él. Fue Martín Monroy el que apareció y situándose en ese cara a cara con Macay. Error de Héctor. Se orientó mal, muy mal. Se orientó mal, se giró mal, perdió de vista el balón. Y se la dejó a Monroy al lateral derecho, que bueno, yo creo que hizo de lateral derecho, no se esperó encontrar en el área y ante Macay, y bueno, pues tiró al muñeco. Pero el segundo error que le vemos ya hoy a Héctor, ¿eh? Sí, el primero nada más empezar el partido, ¿no? Ese despeje que le dio al aire, y este sí que me sorprende más, pues está como mal orientado y pierde el balón de vista y le aparece el futbolista del Talavera por dentro que con opción de finalizar. Volvió a estar bien Macay, tapando rápido. Sí, bueno, es que es lo que tiene este Depor, ¿no? Consigue que el rival genere pocas ocasiones y cuando llega pues encuentra un monstruo como es Macay, pero llamativo, ¿no? Esos dos errores de Héctor Hernández, un hombre habitualmente muy seguro, Adri. Sí, yo estaba viendo la jugada repetida, claramente se la come Héctor como en la primera. Yo creo que esta, no sé si es una falta de entendimiento, porque él le dice Lemos al central diestro, zurdo, perdón, al que tiene a su lado, le hace como un golpe al ojo, en plan, fíjate mejor la próxima vez, o como una falta de entendimiento. Tal vez como no que espera espera la cobertura a lo mejor más cerca del central, y cuando ve que no está, pues ya él se balón de vista, ¿no? Es que ese es el error, ¿no? Cuando te giras y pierdes el balón, después ya no sabía dónde estaba y se había quedado Monroy, pues eso, solo ante Macay. Estamos en el minuto 31, y nosotros a la media horita siempre nos vamos de ronda. Y empezamos por Primera Federación. Dux de Madrid 0, Racing de Ferrol 0, Real Unión 0, Extremadura 1, UD Logroñés 0, Cultural Leonesa 0. Y a partir de las 5 de la tarde, Calahorra Athletic B, Racing de Santander, San Sebastián de los Reyes y Zamora Unionistas de Salamanca. División de Honor Juvenil, Pabellón Ourense, Ural y también Depor Bansander. Baloncesto aplazado el Básquet Coruña Prat previsto para hoy. Liga Femenina 2, Maristas 66, Baracaldo 63. Hockey sobre patines, OK Liga Masculina, Liceo 9, Manlleu 3. OK Femenina, Voltregá 2, Liceo Femenino 4. Y balonmano OAR Coruña, balonmano Ingenio aplazado por COVID en los Canarios. Y esto es todo, que sí que esta vez es poco y bueno, tenemos demasiados partidos aplazados, la verdad, una pena. Es poco pero con muchas victorias de los nuestros, ¿eh? Sí, así eso sí. Poco y bueno, que es lo que nos gusta, ¿eh?
Bueno, pues nada, ahí estamos y con una victoria momentánea, la del Depor en el estadio de Riazor, minuto 32, marcó Miku en el 24, está ganando por 1-0 el equipo coruñés, ahora quien tiene la bola es el Talavera, circulando ese balón, la tiene Escalante, busca un pase en profundidad, balón para Monroy que se quiere enfrentar ahí con Héctor, ahora sí tapa bien su banda Héctor, pero acaba rifando el balón, bueno... No está adoptando las mejores decisiones hoy Héctor, que pinchó el balón además hacia el centro del área, menos mal que apareció por allí Villares, Lemos. Sí, está como un poquito apurado, ¿no? Un poquito precipitado cuando tiene que decidir. Bueno, y ahora perdía el balón Villares, ojo que viene el Talavera, disparo de Severio, cruzado, flojito, pero me está sorprendiendo esa pérdida de balón. Llegó ahí hasta la frontal del área el futbolista visitante, acabó disparando casi sin oposición, menos mal que ejecutó mal. Pero bueno, veo que hay momentos con lagunas en el Depor. Sí, el Depor está mejor cuando juega en campo del Talavera que cuando inicia juego en el campo propio, ¿no? Está teniendo muchas más pérdidas en el inicio del juego, o sea, en la iniciación, que ya cuando es capaz de estar bueno, pues en campo rival. Ahí está mucho más fino y suele ser... Al revés, ¿no? Suele tener más dificultades en campo rival y un poco más sencillo en el tuyo para salir, pero hoy le está costando y está teniendo muchas pérdidas. Le cuesta al Depor pasar por el peaje del centro del campo, hasta llegar ahí sufre. Pues ya una vez que pasa de ahí parece que aclara las ideas. Cuando encuentran a Soriano se aclaran, pero si no lo encuentran pues le cuesta salir, ¿no? Tanto Jürgen como Villares les está costando encontrar el balón y estar bien orientados, sobre todo ellos mirando ya a campo rival, ¿no? Me quedo con un detalle, Adri, es que el Depor ha concedido un par de ocasiones, la del error de Héctor Hernández, esta última de Monroy, este disparo de Severio. Son 3 buenas ocasiones que ha concedido, pero el rival ha estado blandito. ¡Uy! ¡Qué entrada ahora! Ha llegado tarde, ¿no? Tardísimo. El futbolista del Talavera le ha dejado ahí los tacos, le ha dejado la marca a la Peña y va a ser nueva cartulina amarilla en este caso para Romero, que la protesta y yo creo que tiene poco que protestar. Esa Villares, no, yo creo que no es la intención, él va muy fuerte porque el balón queda muy corto, el balón que divide Jürgen, y se la juega porque si roba ese balón se queda con Macay, ¿no? Sí. Es cierto que se la juega, yo creo que no con la intención de hacer daño a Villares, sino que ir con mucha fuerza a robar un balón que le iba a dejar prácticamente solo con Macay, ¿no? Bueno, pues segunda cartulina amarilla del partido, segunda también para el Talavera, la primera fue para Góngora, esta segunda para Romero y decíamos, Adrián, 3 ocasiones que ha concedido el Depor, pero bueno, han estado muy pardillos, Sí, no sé si fue para Vicente finalmente, vemos ahora la jugada repetida, van los dos al choque y yo decía, buf, porque es que le ha podido hacer a Villares muchísimo daño, porque va con toda la intención del mundo para plantarse solo, eso lo entiendo Lemos, pero va con mucha fuerza. Va con mucha fuerza, es que vamos, yo creo que aquí si hay VAR, no sé si irá con los pies arriba, ¿no? Puede ir con los pies arriba, Adri. Sí, que a mí me da la impresión de que va a hacerle daño también. Entonces ya es otra... robar, pero no sé si ya para hacer daño. Bueno, pues para que nadie se nos líe con esta tarjeta, como nosotros estábamos diciendo Romero y Adri dice Vicente, bueno, es Vicente Romero, o sea, es para el mismo tío. Bien. Solo que en las alineaciones aparece como Vicente y futbolísticamente y en muchas fichas aparece como Romero, pero vamos, que es el mismo, el dorsal 16. Es el mismo, Para que nadie se nos líe y luego diga, joder, mira que le quitaron tarjetas a estos. No, es la misma. Bueno, está jugando el Talavera en el centro del campo, la movía Ortega, buscaba ahí de nuevo ese... Optaron por mover el esférico hacia la banda izquierda donde la tiene Góngora. Góngora juega de nuevo por dentro, recibe Ortega. Quería meter un balón interior hacia Añón, se adelanta ahí Trilli, cede para Macay. Macay pelotazo arriba, va a luchar por esa bola Miku. Bueno, luchar es un decir. El balón es de nuevo para los visitantes. Ahora, uy, qué caída más mala de Jürgen, que sí que quiso ir a por ese balón aéreo. Le tocaron en el aire y cayó fatal. Se queja de una cadera, no tira el balón fuera el Talavera, intenta forzar la falta el Depor, nada, ya se ha levantado Jürgen y ya está todo listo. Sigue atacando el Talavera, Monroy, balón atrás para Severio. Severio juega con Ortega a la altura del centro del campo del Depor. El Depor muy metidito atrás, irrumpe ahora Escalante. Escalante mete el balón a la banda izquierda para Góngora. Góngora levanta la cabeza, quiere poner el centro al segundo palo, no llega Héctor y el balón bombeadito hacia la escuadra. Atrapa Ian Macay, 2 futbolistas del Depor tirados en el césped. Uno Héctor y el otro
Y el otro, a ver si vemos, pues por eliminación yo creo que es la Peña. Villares y Jaime están ahí. Sí, es la Peña, sí. Es la Peña y es Héctor. Héctor en ese balón, claro, viene muy llovido, digamos. Y por envergadura creo que era superior el futbolista del Talavera. Héctor intenta llegar, pero es que el rival le saca 2 cabezas y se la lleva, ¿no? Y el remate al final es un remate malo porque es un globito, pero un globito envenenado que se te va a la escuadra. Me daba la impresión aquí de que podía caer ahí en la escuadra, ¿no? Pues, me preocupó cuando vi la trayectoria, aunque después vi que era muy flojito y muy globito, pero podía envenenarse ahí a la escuadra de Maccabi. Ajá. Bueno, pues se incorporan ya los 2 futbolistas del Depor, será balón a tierra y balón a tierra para Ian Maccabi, no la ha disputado nadie del Talavera. Bueno, pues estamos en el minuto 38 ya, se nos ha ido la primera mitad en un volado, Adri, con ritmo, con pocas interrupciones este primer tiempo. No, ha estado muy chula, ha estado preciosa, con varias ocasiones del Depor, algún remate de Trigi, acciones también de Quiles antes del gol del Depor, la del propio Miku, las pérdidas de Héctor que propiciaron ataques del Talavera. Desde luego no nos podemos quejar, está el partido súper dinámico. Ojo, ahora un balón en profundidad, nada, es fuera de juego, era un balón en largo buscando la aparición de Martín, pero el fuera de juego era claro, sí. Yo creo que no hay discusión. Lemos, le está faltando para mí al Depor algo en el centro del campo, algo para tener un poquito más de control, ¿no? Porque Soriano intenta conectar con los de arriba, se están quedando y Villares Jürgen con 3 de ellos, con Ortega, Romero y Severio, están en inferioridad y de hecho están perdiendo balones ahí delicados. Sí, le está faltando esa continuidad por dentro, ¿no? Para manejar el balón y ser capaz de llevarlo de un lado a otro, hacer bascular más al Talavera, porque no veo a Villares ni a Jürgen hoy cómodos. Nunca están cómodos para recibir el balón, nunca están bien orientados, siempre tienen presión, bueno, y eso dice. ¿Cuántas veces hemos visto a Maccabi tener que sacar largo? Y ahí el Talavera, bueno, pues está ganando mucho más balones, menos este. Ojo que viene Soriano, aparece en tierra de nadie, mete el balón a banda derecha. Ese centro que llega al segundo palo, va a intentar cazarla William de Camargo, nada, imposible para él, aleja el peligro Monroy, pero ese peligro acaba en las botas de Jaime, que vuelve a meter el balón arriba. Ahora el esférico no tiene dueño, a ver si alguien la baja, si alguien domina el balón, lo intenta William de Camargo, se llevaba de mochila a Monroy, yo creo que ha habido falta ahí, el árbitro dice sigan, y sigue la pelota que parece una pelota saltarina, a ver si alguien, nada, venga, arriba, pinchando balón. Lucha ahora por ella Héctor, llega Jürgen, ahí está Jürgen domesticando esa pelota, qué bonito gesto técnico, se va por fuera, quiere servir para Héctor, la va a poner Héctor en el área y el balón se va directamente fuera, ese centro de Héctor que se va por línea de fondo y será saque para el equipo talaverano. Estamos a 5 de llegar al descanso, Depor 1, Talavera 0, si te incorporas ahora marcó Miku en el 24, en una jugada combinativa entre William de Camargo, Soriano y el propio Miku. Salen ahora con un balón en largo, la quiere bajar David Añón, aparece de nuevo por ahí Jürgen, que está cogiendo los mandos del partido en los últimos minutos, retrasa ese balón para Maccabi, Maccabi le pega un pelotazo. Hasta ahora el partido un poco loco, Lemos. Sí, con poco control. Yo creo que a partir del gol el Depor no le sentó bien en el sentido de afianzarse para tener el control ya después de abrir el partido, ¿no? Todo lo contrario, creo que está demasiadas pérdidas ahora en los dos equipos, pero demasiadas pérdidas que sobre todo perjudican al Depor, ¿no? Que debería de tener más control. Metía ahora el balón en el área Toño Calvo, fue al suelo Jaime, en línea dice córner y el árbitro corrige y dice saque de puerta. Increíble, con en línea a 1 metro. En línea está justo encima, esto es desautorizar y lo demás... Desautoriza totalmente. Ostras. Y aún encima va Héctor a echar una bronca en línea. Sí, o sea, en línea está a 1 metro de la acción y viene el árbitro y corrige, bueno... A 40 metros corrige. Tirón de orejas. Adrián, jugada curiosa, desde luego, ¿eh? Aquí lo fácil que tenía el árbitro era decir, el que está cerca es en línea y lo que diga él. Y sin embargo, pues ha cambiado esa decisión. Bueno, es que no tardó nada en desautorizarlo. Primero estaba Jaime ahí diciéndole, tú estás ciego o algo así. Se lleva las manos a los ojos y luego a la cabeza. A ver la jugada repetida. Bueno, no sé. Yo me mojo y me pareció córner. Jaime en línea, yo creo que era córner. A mí me parecía córner. Muy extraña. Bueno. Y luego me encantó cómo la gente le aplaudía al árbitro, ¿no? Hombre, claro. Este pitorreo que también mola en el fútbol, ¿eh? Bien entendido.
Desplazamiento de Villares hacia la banda derecha donde aparece Trilli, combina con Miku, de nuevo Trilli, ahí está esa zancada de ochocentistas, sigue Trilli peleando en el área, la vuelve a poner, la saca de nuevo Escalante y Trilli le encanta percutir una y otra vez por esa banda. Ahora llega David Añón, recupera el balón en esa parte izquierda del ataque del equipo talaverano. Era Martín quien quería buscar una salida, bien presionado por los efectivos del Depor, en este caso era Miku, hacen tareas defensivas. Juega Ortega metiéndole un balón en largo, buscando la aparición de Martín. Llegó bien al corte La Peña. Juega el Deportivo cerquita de su área intentando alejar el peligro. La Peña mete un balón por arriba. Aparecía por ahí Quiles peinando ese esférico, pero sigue en propiedad del Talavera. Ojo que viene David Añón al corte La Peña. Será saque de banda cerquita del banderín de córner para el Talavera cuando estamos en el 43 a 2 del 45 y no creo que añadan mucho porque tampoco se ha perdido demasiado tiempo en esta primera mitad. Ahí está el saque de banda, David Añón se la devuelve para Góngora. Góngora pone el centro, balón al corazón del área, no llegó el remate de Burdal, sí que apareció Monroy con un remate muy desviado. Vuelvo a insistir, Lemos, han llegado 3-4 ocasiones ahí al área, sí, pero ahí es donde se nota que hay equipos que tienen gol y que hay equipos que sufren mucho, claro, porque se les apaga la luz. Que el nivel de los delanteros, bueno, de unos equipos a otros, pues cambia mucho, ¿no? Y al Talavera le está faltando mucho amordiente, ¿no? Llega más o menos bien por momentos a las inmediaciones del área del Depor, pero después ahí pues se ve que no hay ese futbolista, digamos, diferencial o que sea capaz de desequilibrar de verdad en esos últimos metros. Un saque de puerta ahora hacia el centro del campo de Macay, la mató con el pecho Jürgen, le dijo al balón, tú aquí vas a hacer lo que diga yo. Ahí está Jürgen con De Camargo de nuevo para Jürgen, ahí se le va el control y el balón por línea de fondo. Qué bonita esa acción ahí entre De Camargo y Jürgen, una pena que se le fue ese control a Jürgen y el balón será para el Talavera. Saque de portería en corto para Miño. Ya no va el Depor a presionar tan arriba, Lemos. No, espera un poquito más ahí en replegado. Sobre todo, ahora sí, ahora van a saltar al central. Ahí vas a Miku. A partir de aquí sí, ahora ya puede haber más dificultades para el Talavera. Monroy quiere salir con un balón en largo. Ese esférico lo va a intentar ganar Jaime, luchando el central del Depor. Finalmente va a ser para La Peña, que combina ya con Villares. Villares actuando de hombre de cierre. Levanta la cabeza el de Vilalba, el hombre de la renovación eterna. Adrián, esta semana volví a recordar que eso está hecho, que es cuestión de tiempo, pero se nos está haciendo largo lo del tiempo. Que son flecos, que tranquilo, que no va a ser un regalo de Reyes, pero que está hecho. Nosotros hasta que lo veamos, no, desde luego no estaremos tranquilos. Ni un segundo le ha añadido el colegiado López Parra al partido, a esta primera mitad. Jugadores a vestuarios, acaba el primer tiempo, vale el gol de Miku en el minuto 24. Se impone por ahora el Depor en Riazor. Deportivo 1, Talavera 0, futbolistas a vestuarios. ¿Necesitas un pequeño empujoncito ahora que estamos en plena cuesta de enero? ¿Quieres un móvil nuevo, una bici, esa reparación que tanto necesita el coche, pero ahora mismo no te va bien? Con la Visa Tú de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con Visa Tú de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tú y verás qué fácil es. Se retiraban los futbolistas del Talavera conversando con el colegiado cántabro, con López Parra. Comentábamos aquí Lemos y yo, no sé exactamente qué pedirían porque no ha habido jugadas polémicas, no ha pasado nada que condicione el partido. El último córner. Sí, bueno, sé, escucha, yo creo que el gran cabreo que yo les vi en la tele, en las imágenes repetidas, fue a raíz de esa jugada extraña donde caen al suelo los dos jugadores del Depor, Héctor y Adrián La Peña, creo que era. Ahí pedía un posible penalti. Yo no sé si es eso, a mí no me lo ha parecido, lo que a lo mejor le están diciendo al colegiado. Pues no sé si habrá alguna imagen que me acabe tapando la boca, pero vamos, si en esa acción hay penalti, o sea, es que los Reyes vienen varias veces durante el año, pues vamos, yo no vi absolutamente nada en esa acción. Bueno, tenemos un futbolista del Talavera haciendo ejercicios de calentamiento, parece que ya a cierto ritmo y que por lo tanto pues podría entrar en el terreno de juego al inicio de la segunda mitad. Está bastante lejos, pero yo creo que es Borja Díaz, el futbolista que trabaja ahí con el preparador físico.
Bueno, primera mitad. Insisto en que yo creo que al Depor le ha faltado un poquito de control de partido. Hemos visto versiones del Depor con más balón. Hemos visto un Depor con algunas pérdidas en el centro del campo que, bueno, pues vuelvo a lo de antes, ¿no? Que te han ocasionado llegadas por parte del Talavera, pero les está faltando colmillo ahí arriba, afortunadamente. Pero bueno, una primera parte en cierto modo tranquila para el Depor, ¿eh? Sí, yo creo que de altibajos, ¿no? De primeros 5 minutos, yo creo que 5, 7, 8 minutos flojos, donde el Talavera parecía, bueno, salir muy agresivo. El Depor no acababa de encontrar, sobre todo, la capacidad para mantener el balón en su poder con mucho tiempo. Después pasan unos minutos donde el Depor sí que da un paso adelante y sobre todo, bueno, empieza a encontrar por fuera a Trilli, ¿no? Yo creo que es la salida más clara que tiene el Depor, es cuando Quiles viene adentro y Trilli gana mucha profundidad y amplitud y es capaz de conducir y llegar casi a línea de fondo para centrar. A partir de ahí se genera unos minutos muy buenos del Depor, recuperando rapidísimo el balón en campo contrario, asediando al Talavera. Después el partido vuelve a pararse un poquito, aparece la acción del gol, una gran acción individual o de talento individual de varios futbolistas del Deportivo. Y yo creo que a partir de ahí sí que me esperaba pues más dominio y que al Talavera le costara más ya recuperar el balón, que se viese más asediado, porque ya con ese 1-0 bueno, pues se tiene que ver obligado a hacer otras cosas, pero creo que ahí falta continuidad y falta control, ¿no? en el medio campo del Depor. Creo que necesita, no sé si un centrocampista más o un centrocampista diferente, pero creo que tener más tiempo el balón ahora en su poder, hacer al Talavera que le cueste más recuperarlo para tener menos opciones de conseguir el empate, porque el Talavera en contraataque parece difícil que haga peligro, lo tiene que hacer a través de juego combinado, organizado. Bueno, yo creo que si el Depor pasa a ser dominador de verdad del balón, el Talavera se puede ir deshinchando, ¿no? en el partido. Entonces, bueno, vamos a ver si no parece que vaya a haber movimientos en el Depor ahora en el descanso, pero a ver si los mismos son capaces de tener ese mayor control del juego, ¿no? Poniendo todo en la balanza, evidentemente, Adri, si tu trío que juega por dentro es, por ejemplo, como hemos visto más de una ocasión, Villares, Alex, Jürgen, vas a tener mayor control de balón. Si tienes a Soriano, te asomas más hacia el área contraria. Veremos qué es lo que quiere Borja. Si considera que con este 1-0 y con control de balón está más cerca de la victoria, o si necesita pues seguir asomándose por esa área contraria para intentar conseguir el segundo gol. Veremos a ver qué es lo que tiene en mente el técnico del Depor, Adri. A mí me da la impresión que le gusta este escenario a Borja, ¿no? Tal y como acabó el año el Depor con esa locura un poco de partidos, un poco, pues no sé, caóticos por momentos, creo que él está cómodo ahí en esa faceta. Yo creo que de momento hasta 60, 60 y pico va a esperar y ahí ya va a empezar a mover. Supongo que con De Vicente, no sé cómo estará Bergantiños y la opción de ver a Álvaro Rey. Yo también quería destacar, Fran Lemos, el partido de poca broma que está haciendo Trilli. Sí. Las contras que se pega. Hubo una que se acomoda aprovechándose que es un bigardo, que es un tío súper alto. Cómo hace el control, cómo con la cabeza orienta el balón hacia abajo para armar la contra, y cómo tiene una zancada tremenda, cómo pone los balones en el área y luego cuando llega al área remata. Y aparte latigazos. Yo creo que estuvo cerca de haber marcado también un gol. O sea, pocas bromas el partido que se está marcando hoy Trilli. Yo creo que hay una movilidad muy clara para que Trilli además explote esas virtudes, y es la siguiente. Él tiene a Quiles por delante que se mete dentro, le deja toda la banda para él, muchas veces se lateraliza o Villares o Jürgen entre la posición de central y Trilli, que está muy avanzado, y enseguida lo encuentran por fuera, ¿no? Se juega un poco dentro y saben que él siempre está muy abierto y dando profundidad. Después tiene una capacidad técnica muy buena en el control, muy buena en la conducción, con una gran zancada poderosa, bueno, y lo está explotando muy bien el Depor. Creo que las salidas más claras en ataque están siendo siempre por el perfil de Trilli, que es un portento no solo físico, yo creo que de muy buena calidad también. Bueno, yo es que iba a nombrarlo de físico porque es que a mí me parece que es un animal, es que llega 40 veces a línea de fondo y la pone, pero luego llega otras 40 a su línea de fondo a tapar al jugador del equipo rival, o sea que no sé cuántos kilómetros hará en un partido, pero... Sí, tiene una capacidad, una zancada, y además es capaz de conducir el balón con una zancada y con una velocidad
alta, es capaz de replegar, no le superan por su banda, no hemos visto a Trilli superado, es muy completo, es un futbolista muy completo. Y tiene una presencia en el campo que no es de 18 años, o sea, lo ves, Sí, da una lo ves sensación cómo de se tranquilidad, mueve, sí. o sea, y es lo mismo que te transmite, por ejemplo, otro de su camada, y Barcia, que Sí. ves que es gente que juega, que parece que tiene más edad, que Como no se más- ponen nerviosos. Relajado, ¿no? Sí, Yo a sí. Trilli le conozco de hace años en las categorías inferiores, por alguna vez ir a ver juveniles y mi hijo a lo mejor ir con ellos que eran de 1 año o 2 años más y poder verle ya de juvenil, incluso daba la impresión de sobrado, ¿no? No por su forma de lo hace igual aquí, pero tú cuando lo ves en juveniles te da la impresión de este chico va muy sobrado, pero es que es el mismo que estoy viendo aquí, ¿no? Transmite esa tranquilidad, esa facilidad para hacer las cosas, que no necesita, bueno, pues de grandes aspavientos, de grandes movimientos bruscos, es como todo muy acompasado, ¿no? Muy elegante, bueno, y da una sensación de poderío con esta edad, pues brutal. Y coincido contigo porque Barcia es un futbolista que particularmente me gusta mucho, que es esa misma sensación, ¿no? De no tener que hacer grandes esfuerzos, aunque lo estén haciendo, ¿no? Pero que lo hacen con relativa facilidad. Y que no se le sube el pulso en medio del partido, que no se ponen nerviosos. Bueno, Adri, lo decíamos al principio del partido, ¿no? Esta plantilla del Depor pues tiene, digamos, tiene injusticia. Si tienes que escoger entre Víctor García y Trilli, pues es una de ellas. Y si tienes que escoger entre Héctor y Aguirre, pues es otra. Y hay varias demarcaciones donde tener que decantar por uno y dejar a otro en el banquillo, no sé si decir que es una injusticia, que es un lujo, que es... Pero, claro, son elecciones delicadas porque tiene un fondo de armario importante este Depor. Sí, tiene fondo de armario y tiene esa competencia que hace que todo sea un poco mejor. Eso es uno de los tópicos también del fútbol que se dice, ¿no? Es que nos viene muy bien que los que están detrás vengan pisando fuerte, pero en el caso del Depor es que es así. Como decía Lobato en la Fórmula 1, si pestañas te lo vas a perder. Es decir, aquí el que se duerme, enseguida viene otro y le puede coger el puesto. Fíjate cómo... Hemos perdido a Adri ahí. Parece Víctor, que Trillis, que ahora está descomunal. sí. Y entonces es que todos los que vienen detrás que están subiendo el nivel. Yo creo que hay de los suplentes, salvo Menudo, que cuando jugó parecía que estaba a otro ritmo diferente y otra cosa, todos están subiendo muchísimo el nivel. Oye, y por esto cierto, es buenísimo para el equipo. Por cierto, que Menudo, que hemos estado a otras cosas, Menudo no está en la convocatoria, ¿eh? No. Y nadie se quiere ir del Depor, lo decía Borja Jiménez esta semana, pero bueno, llama la atención que Menudo no esté ni siquiera ya en la lista. Yo creo que ahí esta semana, Adrián, habrá que estar sobre la pista también. Con 12 suplentes. Sí, fíjate, es que con unas convocatorias tan largas, no estar es que Menudo ni siquiera jugó en el último partido de la Copa del Rey, los minutos, digamos así, de postre, donde jugaron. Bueno, yo creo que salvo Alberto Benito, prácticamente hubo minutos para todo. Hay que leer con lupa y ver un poco lo que quería decir el otro día el entrenador. Él dice que no, pero él decía una frase como que aquí solamente tienen que estar los que estén felices. Aquí estamos para ser felices y el que no, pues se tendrá que marchar. Luego le preguntamos un poco más en concreto si se refería a Menudo, dice que no habló con él. Hombre, si tú vienes para ser piedra angular del proyecto y ni siquiera estás en una convocatoria, ahora cuando pueda haber hasta 5 cambios en medio del mercado, la cosa no pinta muy bien. Es que hay 12, ¿eh? Es un cambio muy grande. No es que venga a jugar y juego un poco menos, no, es que vengo para ser el prota y no juego nada. Y es que día como hoy, insisto, esperaremos, hay rueda de prensa al acabar el partido y podremos preguntar a ver, pero salvo que haya algún tipo de problema físico o sanitario, etcétera, etcétera, llama la atención que no esté ni siquiera en una convocatoria con tanta gente. Pero bueno, estamos en pleno mercado de invierno y puede tener esto varias lecturas, insisto, la de que ha habido algún contratiempo o la de que, bueno, que se esté negociando algún posible divorcio. Ahí estaremos, pendientes de lo que pase con el asunto Menudo. Y pendientes de nuestros oyentes, ¿qué nos cuenta nuestra gente? Pues tenemos un montón de comentarios sobre la primera parte que nos dejan en Twitter. Puro Fútbol nos dice: muy buenos primeros 25 minutos, después nos relajamos demasiado y hay que apretar algo más y meter el segundo. También dice Mazaroco que jugamos en tercera marcha y lo hacemos parecer fácil. Dice Alberto: buena primera parte, a pesar de los despistes y errores que casi nos cuestan un susto, un poco extraña la pérdida de control del partido desde el gol y a ver si rematamos en la segunda parte y no tenemos sustos. También comenta Daniela: enorme Trilli, futbolista total. Ojo a su futuro. Vamos, Depor. Vamos a seguir mandando saludos también a todo el mundo que nos habla a través de YouTube también.
Javier de Venezuela, Franklin desde Costa Rica, Juan Carlos de México, José de Ginebra, Juan Carlos de Palma de Mallorca, Michael de Gran Canaria y Katniss desde Londres. Y a toda esta gente que está escuchando, pues vamos a recordarles que McDonald's te hace el pedido a domicilio. Si hoy no hiciste el cocido ese que dices, hoy no comemos cocido de domingo, pues bueno, pues te pides un menú de McDonald's que te lo traen a casa y así pues no tienes que cocinar. A través de la app de McDonald's. Y si te apetece darte una vueltecilla, pues te acercas a los restaurantes McDonald's de A Coruña, de Marina City, en el Macauto del polígono de Agrela, o si no te acercas al de Perillo, que está en la Nacional 6. All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, 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 yeah. Blah, 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 blah. Bueno, tiempo de descanso en Riazor, todavía no aparecen los jugadores por la boca de los vestuarios. Y, por aquí la gente comenta el partido y tal. Bueno, está fresquita la mañana, está... Como decimos por estas tierras, ¿no? No es que haya frío, hay humedad, pero es que hay humedad en el ambiente, insisto, esto está como si estuviesen con estos difusores de agua, así, están pulverizando agua sobre el estadio. Bueno, pues estamos en esa, ¿no? Con un orvallo ahí que está cayendo de continuo y le da pues este esquito al partido, ¿no? Yo creo que parece que le hemos impregnado el juego también de este ambiente húmedo, así de fresco. Esto es una maravilla, hombre. El campito rápido, la temperatura fresca. Esto es una maravilla. Yo lo firmo. Tú encantado, ¿no? Yo encantado, yo soy de este clima. Tendrás tu problema por el fresco en Aseiroas. Eso es verdad. Estoy curtido allí. Te conservas que da gusto, ni una arruga. Que da gusto verlo. Bueno, Adrián, de cara a la segunda mitad tenemos ese aliciente de ver cuáles pueden ser las modificaciones que vaya introduciendo el míster. Una, por ver qué futbolistas tienen protagonismo, y dos, por ver qué es lo que busca. Si busca bloquear un poco el partido, tener más control, o si busca ir al área rival a intentar dejar esto finiquitado. Yo me imagino que al principio Fran saldrá tipo martillo pilón. Me imagino que va a ser el Depor el que quiera cerrar el partido rápido, y la clave está en saber qué va a ocurrir si no lo logra. Esperemos que lo pueda conseguir. Va a ser desde luego también un juego de pizarras, porque Víctor Cea, que es un técnico además moderno, que le gusta leer muy bien los partidos. Fíjate que en verano hay quien decía que estaba en la órbita también del Depor para poder entrenar en Riazor. Seguro que tiene deparado alguna que otra sorpresa. O sea que yo creo que para un míster va a ser, como leemos y como los que nos gusta el fútbol, va a ser un partido también muy interesante en la segunda parte. Con esto de que está el ocio nocturno cerrado, Lemos, nos ponen el musicote aquí en el estadio. Nos venimos arriba. Yo estoy buscando la barra, pero y nadie sirve nada. Nos venimos arriba. Sí, con lo que se ha sufrido ahora, bueno, líderes, ganas, tal, un poco de alegría, hombre, que es lo que nos hace falta también, alegría, cómo no. Bueno, y habrá que ver, pues eso, cuáles son los futbolistas elegidos, aunque ahora los entrenadores lo tenéis muy fácil, porque convocatorias de 12, 5 cambios. Lo jorobado era cuando eran convocatorias de 7 y 3 cambios, que tenías a 10 tíos cabreados en el equipo. Las convocatorias está muy bien, pero tú piensas que va a haber 7 mínimo que no juegan hoy ahí. Están ahí sentados. Antes había más, Pero estaban en casa, no los veías allí. Se formaba más pandilla para rajar del entrenador, eran más damnificados. Ahora, bueno, todo el mundo entra en la convocatoria y malo será que no juegues un ratito y tal. Bueno, pues nada, todavía no salen los futbolistas al terreno de juego. Nosotros donde nos queremos ir, como siempre, antes de empezar el partido y antes de empezar la segunda mitad, es a banca. Llegan las rebajas y puede que este sea el momento perfecto para conseguir ese móvil nuevo, una bicicleta, una cinta de correr para poner ejercicio para ver si bajamos estos excesos de las navidades. Me incluyo. Así que si estás en esta situación, ya sabes que con la Visa Tú de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con Visa Tú de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tú y verás qué fácil es. Bueno, pues va a llegar el primer cambio en el descanso, en el equipo rival. Un poquito, porque va a quitar pues a uno de los muchos mediocentros que tenía en el terreno de juego. Se va Vicente Romero, que además tenía una cartulina amarilla, y va a entrar Borja Díaz, que bueno, pues en este caso estamos hablando de un mediapunta, o sea que va a despejar un poco del campo y va a buscar inclinarse un poco hacia la portería rival, porque yo insisto, el Depor
ha tenido algún descuido y ha provocado que el Talavera tuviese alguna ocasión, pero muy blanditos ahí arriba. Sí, yo creo que saca al futbolista que juega por delante de la defensa, Sí, para situar por delante de la línea de 4 a un media punta, ¿no? Es poner uno por delante y quitarlo por detrás, pasar a ese 4-4-1-1, 4-4-2 si juega a la altura de Jordi Martí, o un 4-2-3-1, pero bueno, Sí. media punta, un poquito más de calidad entre líneas y sobre todo un poquito más ofensivo. Bueno, pues ahí va a comenzar la segunda mitad, por ahora sin cambios en el Depor, tampoco calienta a nadie, la gente lo que hace es calentar las con unos aplausos porque insistimos está la cosa fresquita. Y va a sacar ya de centro el Depor. Ahí está Miku, el autor del único gol hasta ahora en el partido. Decreta el colegiado que empieza el segundo acto. Y ahí estamos ya, moviendo el balón el Deportivo por medio de Villares. Juega atrás hacia Jaime, moviendo el Deportivo en línea defensiva por medio de La Peña. Sale muy, bueno, pues muy valiente en la presión el equipo talaverano. Ahora le querían robar la cartera. Aquiles se rehizo el Depor. El balón llega ya a los dominios de Mario Soriano. Ahí viene haciendo el slalom. Encuentra en banda izquierda a William de Camargo. Va a intentar ese 1 para 1 William de Camargo. 1 para 3, porque cada vez que recibe está uno encima y dos vigilando. Enseguida hay ayuda, sí. Le han puesto enseguida ahí los guardaespaldas a William de Camargo y aún así fue capaz de liarla en el único gol del partido hasta ahora. La tiene Héctor Hernández. Los futbolistas intentan entender. Yo creo que se le ha ido el balón por línea lateral al Depor, efectivamente. Y será saque de banda para el Talavera. Ahora estamos intentando colocarlos, pero yo creo que va a meter esa línea de 4 en el centro del campo. Sí. Creo que son Severio y Ortega los que van a Sí. jugar por dentro. Y Borja Díaz por pasa delante. arriba. Sí, es un 4-4-2. En algún momento era la media punta, pero ahora mismo está prácticamente a la misma altura que Martín, ¿no? Que Jordi Martín. Sí. Bueno, pues ahí está, ese cambio en el Depor, perdón, ese cambio en el Talavera, veremos cómo reacciona el Depor ante esa modificación en el dibujo. Tiene el balón Ian Mackay, desplaza, patadón con pierna derecha, buscando a Quiles, salta Escalante con Quiles, señala la falta el árbitro, dice que ha habido ahí golpeo del central mexicano sobre el futbolista del Depor. Y va a ser balón para los coruñeses, prácticamente encima de la línea que separa ambos terrenos de juego. Juega ya Trilli, recibiendo pegadito a la línea de Cal. Tocando balón para Aquiles, ahí está circulando el Deportivo, se lleva una tarascada Villares, el balón llega ya a la banda izquierda, se incorpora por ahí Héctor Hernández. Deja el balón para De Camargo de nuevo con Héctor, ahí viene haciendo también un pequeño slalom Héctor. Se cierra bien el Talavera por esa banda izquierda. Qué buen balón mete ahora hacia Mario Soriano con William de Camargo hacia el otro pico del área donde recibe Trilli. Quería meter un centrito y el balón se va a ir a córner. Bueno, mejor esta circulación, ¿no? Sobre todo ese primer toque de Villares, ¿no? Que le da más velocidad para llevar el balón al otro lado, de lado a lado, y ahí el Talavera se desorganiza un poquito más. Calientan Alex Bergantiños, calienta Noel y yo creo que el otro futbolista, a ver si podemos ver quién es. Es Doncel. Doncel, efectivamente, Doncel. Vamos a quedarnos con ese córner. Está Jürgen, se acerca por ahí William de Camargo, dos futbolistas también en la vigilancia. Mete Jürgen balón al primer palo, ese remate de Quiles se va desviado. Bueno, impactó más bien el balón en Quiles que Quiles en el balón. Iba muy fuerte, muy tenso, muy bien golpeado. Él entraba en carrera, pero sí, parece que era más el balón a la cabeza, ¿no? Intentó acomodar el cuerpo Quiles porque se le echaba encima el balón. Bueno, lo intentó, pero no fue capaz. Bueno, tres futbolistas ahí, primeras pistas del técnico del Depor, Adri. Hemos perdido. Sí, sobre todo, pues ahora sí, era culpa mía, no la había abierto aquí la pestaña del micro. Decía que sobre todo pues es importante que Alexis Bergantiños está bien y que quizás simplemente se debió a una cuestión táctica, ¿no? Bueno, una cuestión de que para el partido de hoy esto es lo que valía. Y claro, lógicamente, si ahora está calentando, es que quiere optar por ese plan que decíamos ahora en el descanso, Fran, el de cerrar el partido. Perdona, Adri, se marchaba Aquiles, patadita, le dejó ahí el recado. Entrada el de futbolista la frustración, Borja Díaz. El mismo que pierde el balón, una pérdida tonta además, porque se lía él, porque no tiene claro qué hacer, se gira, pierde el balón, tiene al entrenador encima que también se lo recrimina
y viene y las paga Aquiles. Se iba Aquiles, la patada no tiene duda. Bueno, pues ha sido entrar en el terreno de juego, 4 minutos, una pérdida y una amarilla. Esto es entrar por la puerta grande. Es para volver a cambiarlo ya. Y muy brusca. Adri, no ha entrado con buen pie, mejor que siga así, Sí, tiene ahí la coletilla de torero y ha ido a barrer al futbolista del Depor. Ni siquiera le ha protestado ahí Borja, porque es que son de las de que se lleva por delante por completo, ha barrido a Sí, Aquiles. sí. Nada, no tenía discusión. Además, Aquiles que salía a la contra y contra prometedora, un ataque prometedor, como se dice ahora. Muchas cosas prometedoras, promesas, será por promesas, pero bueno. Juega el Talavera, centro del campo, moviendo ahí ese balón Martín. Bajar a recibir, pelotazo ahora en largo, buscando precisamente al recientemente amonestado Borja Díaz. Se adelantó la Peña, pegó un pelotazo al balón. Este llega a terreno de Góngora. Juega de nuevo Severio, combinando con Burdal. Ahí está Burdal. El balón a la banda derecha para Monroy, bien plantado el Deportivo. Parece que por ahora el Talavera no es capaz de encontrar esas vías de acceso hacia el área de coruñesa. Mira ahora cómo se desmarcaba por banda derecha Monroy, no lo vio nadie y sigue en esa pelea del centro del campo el Deportivo. Bueno, pues veremos a ver de esos 3 futbolistas del Depor que hacen ejercicios de calentamiento quiénes son los elegidos. Por ahora el que continúa ejercitándose es Alex Bergantiños y se han metido ya Noel y Doncel. Veremos, insisto, si es para tener más gente activa. Mira, Doncel ya sale otra vez a calentar. Bueno, ya sabéis cómo va esto de los calentamientos, que un entrenador como Lemos lo sabe bien. Los mandas calentar y van haciendo el striptease poco a poco. Calientan un ratito, sacan el pantalón, calientan otro ratito, sacan la sudadera. Es así poquito a poco. Poco a poco, sí, por tiempos, va por tiempos. Y después llega el momento donde tienes prisa en hacer el cambio y es cuando se despelotan, se peinan, ponen las espinilleras. A uno se le queda la camiseta dentro y... Sí. Atan las botas, tal. Pasa media hora y siguen sin salir. Quiere irrumpir ahora el Talavera por dentro, roba Villares, el balón va a ser para Jaime con Jürgen opta por enviar el balón atrás para Macay, que se coloque el Depor y volver a iniciar ataque estático. Presión arriba al Talavera. Y el Depor inicia desde atrás de todos modos. Lo hace por medio de la Peña. La Peña levanta la vista a la otra patadita de Borja Díaz. Pues está amonestado de hace poquito. Tiene una amarilla. Acaba de entrar como un torito a la Peña. Y ya le está haciendo una señal Víctor Cea, como diciéndole, macho, que me la vas a liar. Y el árbitro a él le está como comentando, dile al chico que pare un poquito porque... Va a durar poco, Sí. Adri, salió sobreexcitado, este Borja Díaz. Y digo yo, si es también merecedor de amarilla, o sea, aquí hay excepciones, como lo de Djokovic, es decir, tú tienes una exención de amarilla cuando la lías parda, ¿no? Digo yo. Sí. Porque aquí vista la jugada repetida, hombre, es cierto que igual no hay voluntariedad, ¿no? Como la otra es darle un patadón. Hace 3 minutos de la otra, ¿no? Yo creo que el aviso está bien para que se frene, pero... Bueno. No lo vas a echar, pero es que si en 4 minutos hace 2 faltas, hombre... No, y como son, además, un poco lateral esta casi por detrás, a ver, llamativas, ¿no? Innecesaria. Claro. Sí, esta no llegaba al balón, es verdad que no va muy brusco, que lo empuja, pero oye, si tienes una amarilla, claro, hay que tener cuidado, No quemes el comodín de que te perdonen nada, porque además, insisto, era innecesaria, se marchaba la Peña y ahí ya no tenía opción. Ojo con Añón, mete un balón ahí entre líneas, aparece bien corrigiendo Héctor Hernández, bola para Ian Macay. Ahí está Macay envilando el esférico para Jürgen Elitim. Tiene espacio el colombiano para construir. Viene a trote. El Depor ha decidido que el partido no se va a convertir en un ida y vuelta, Lemos. No. Mucho control, ritmo bajo y que no haya... Yo creo que también un poco para minimizar las pérdidas, ¿no? Es decir, que no haya tanta pérdida, vamos a tener más control. Precisamente el que la pierde es Quiles en un mal control, la tiene David Zañón, se le ofrece por delante Martín, ahí va ese balón, aparece bien, mira hasta dónde viene a corregir primero la Peña, pero sobre todo Héctor Hernández, sí. Que parece más bien el lateral diestro, Héctor Hernández, se tiene que ir ahora hacia la otra banda, va a ser saque desde la lateral para el Talavera. Y ahí sigue haciendo indicaciones Víctor Cea, los suyos, va a meter el balón, va a intentar meter el balón en el área. El equipo talaverano por medio de Góngora, el lateral zurdo que está amonestado, por cierto. Venía a recibir en corto David Zañón. Tapó bien esa línea Trilli, balón al área, la recibe Borja Díaz, quiere darse media vuelta, ahí pelea dentro del área coruñesa. Y finalmente la bola es para Añón, que se quiere meter por el medio de todos, pero corta Villares. Nada, el balón
lo regala el Deportivo y muchísimas pérdidas de balón hoy, Lemos. No está claro, en toda la fase de iniciación hoy es donde más pérdidas ha tenido el Deportivo, donde le cuesta mucho más, ¿no? Salida de balón muy sucia, sí, ¿no? a qué se debe hoy, pero yo creo que es en parte por esa acumulación de gente que tiene por dentro el Talavera y que presiona muy bien a los dos futbolistas que están jugando por dentro en el mediocentro, ¿no? Villares y Jürgen. Bueno, pues estamos en el minuto, a punto de llegar al minuto 10 de la segunda mitad. Sigue valiendo el gol de Miku, está ganando el Depor por 1-0 en este partido que vivimos en Carrusel Deportivo Coruña. Aarón, llévanos de viaje por el escaparate publicitario. En Mampa Plus puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño de diseño y a medida y para todo tipo de cubretendales. Desde Mampa Plus buscan como objetivo principal una mayor satisfacción para el cliente utilizando materiales de máxima calidad y durabilidad, con financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en Coruña en Avenida Finisterre 164. Solicita presupuesto sin compromiso en el 687-585-583 o en mampaplus.es. Ahí está intentándolo el Talavera, era Burdal quien jugaba para Monroy, se quería ir, finalmente el balón se le va por la línea lateral, saque de banda para el Deportivo. El partido está ahora mismo atascado, pero por parte de unos y otros. Sí, yo no sé si, tengo la impresión, no, esto es difícil de asegurar, pero que un poco el Depor está jugando a esto, ¿no? Sabe que para que le hagan daño arriba de verdad, tienen que pillarlo como muy descubierto y bueno, se protege. Bajando el ritmo del partido y bueno, que no pasen grandes cosas, ¿no? Intentando, un poco riesgo. Sí, yo creo que está intentando acumular gente por detrás del balón, que el partido no tenga ida y vuelta y... Uy, mira ahora, cuidado que llega por... a las manos de Macay y se repite lo que decíamos en la primera mitad. Hay desconexiones en el Depor que provocan que el Talavera llegue y lo que le salva al Depor es que arriba no tienen dientes para morder. Claro, pero es un poco jugar con fuego, ¿no? Porque un gol llega pues en cualquier acción aislada. Este es un saque de banda, un saque de banda que ganan por línea de fondo, un pase atrás y aparece Añón. No contacta bien con el balón para rematar, pero... Sí, un remate mordidito. Sí, pero ojo que después del partido sí que se puede atascar de verdad, ¿no? Creo que es mejor dos saques de banda. Sí, buscar ese porque es una pérdida inicial de uno primero del Depor y luego en el siguiente es donde ahí aparece el ex de Fabril. Hay primer cambio en el Depor, va a entrar Noel en el terreno de juego y se va Quiles. No sé si con algún tipo de problema físico, pero se marcha Quiles. Minuto 56, primer cambio. Bueno, esto es... Soriano a banda derecha. Un poco novedoso. Sí, va a poner a dos futbolistas arriba el Depor. A Miku y a Noel, supongo que Noel, bueno, pues intentando hacer esas labores de enredar entre líneas y como dice Lemos, Soriano tirado a banda derecha, de Camargo a banda izquierda y los dos mediocentros Villares y Jürgen Elitim. Bueno, pues primera modificación en el Deportivo, sigue jugando el Talavera. Me quedo con ese detalle que decíamos hace un momento. Es uno de los equipos, Adri, este Talavera, que ha conseguido llegar y tener alguna opción, pero que sin embargo no las ha sabido materializar porque se ve que les falta pólvora. Son remates desviados, flojitos, mordidos. Pero bueno, a base de comprar rifas en la lotería, ojo, Adri. Sí, al final ha tenido varias donde por un momento u otro o la defensa le cierra el paso o los pases o el remate al final es un poco malo, defectuoso o aparece Macay, pero al final fíjate, es que los datos están para algo. Ha marcado la mitad de goles que el Deportivo, el Talavera, por eso está donde está, solo 15 y el Deportivo pues que tiene 29, prácticamente el doble. Claro, los datos dicen cosas. Pero Talavera está consiguiendo una cosa en el segundo tiempo, que es que prácticamente el Deportivo en 15 minutos no jugó en campo del Talavera, ¿no? Y bueno, esa es una primera parte, a lo mejor para nivelar un poco el partido y a partir de ahí buscar pues una acción aislada, un balón parado, bueno, una acción que te pueda dar ahora mismo un empate que para ellos es un premio bestial y que mete al Deportivo en muchas dudas en el partido, ¿no? O sea que... A mí la sensación que me da Lemos es de minimizar riesgos, pero a toda costa, porque ves, saques en largo, acumular hombres por detrás del balón, evitar que el partido tenga velocidad, que no sea un correcalles, es decir, como quien dice, bueno, el 1-0 nos vale. Espera que viene William de Camargo, quiere meter el centro, el remate de Miku a las manos de Miño, el remate que le salió bombeadito y finalmente se fue a las manos del portero del Talavera.
Pero bueno, insisto, Adri, yo creo que la lectura más o menos viene siendo esa por lo que decíamos, ¿no? Porque se ve un... ¡Uy, ahora! Ojo que se liaba la defensa del Depor, aparecía ahí con la caña Martín y tuvo que llegar Héctor tirándose al suelo, enviando el balón en dirección a Macay. Estos son los peligros, esto es lo que parece que quiere evitar Adrián y el Depor, que son pues este tipo de jugadas donde te la pueden liar, porque el Talavera, poquito colmillo arriba y por lo tanto el Depor parece que ve que con esto tiene suficiente. Yo creo que no va a tardar mucho en hacer el segundo, meter algo más ahí en el centro del campo. Ojo porque veo una imagen repetida, no sé si Fran leemos ahí en la tele, en directo, perdón, lo percibís, Miku cojeando un poquito. No sé si fue acción anterior o fruto un poco de cortar la pelota. Yo decía, en cuanto al cambio, yo creo que es lógico lo que pretende Borja y no creo que tarde en hacer algún cambio más para meter gente por dentro. Y el que va a hacer cambios es el Talavera, que ya tiene preparados en la banda a Choco, que yo creo que es un lateral diestro, y a Cristian Perales, que bueno, pues es el hombre gol del equipo, que ha conseguido hacer 4 goles. Ahí van esos cambios, se retira Martín, entra Perales, y vamos a ver por quién entra Choco, pues por el dorsal 17 Monroy. Nada, casi que podemos decir cambio posición por posición, hombre. Lemos. Sí, no va a variar absolutamente nada, ¿no? Porque yo creo que el Talavera está descontento por el 1-0, pero no está descontento por lo que está consiguiendo en el segundo tiempo, ¿no? Que es, primero, no verse acosado ni asediado, ni que el marcador sea más amplio a favor del Deportivo, y segundo, bueno, poquito a poco llegar a campo del Depor, de momento sin hacer herida de verdad, pero bueno, ojo con estas situaciones, porque yo el partido lo veo como un poco extraño, un poco atascado para el Depor. A mí particularmente no me gusta cómo se está poniendo el segundo tiempo. A mí el partido en la segunda parte está para decir que piten el final, nos vamos para casa, 3 puntos y venga, y a dormir. Hay ahora sobre una todo, falta. Fran, Dime, Adri. El partido empeoró para el Depor desde, lo decía Lemos en la primera parte, en cuanto marcó el Depor ese gol de Miku. Se borró, porque es que antes del gol había opositado al gol, es decir, había llegado pues varias ocasiones, lo había merecido, pero a partir de ahí no sé si apagaron ellos la luz o se les apagó. Sí, da la sensación, insisto, como que el Depor dice, bueno, suficiente, a nosotros con esto nos vale, si ahora tenemos alguna clara, pues ampliamos y si no quedamos así. Bueno. Y el Talavera piensa, bueno, no me rematan, sigo en el partido. No nos están pasando por encima, ¿no? Que puedes pensar, ojo que ahora viene lo peor para nosotros y tal. Bueno, y entonces cada vez se ven con más opciones. No son muchas, pero vas teniendo algunas. Pero estás ahí. Eso es. Y que en otras condiciones a lo mejor ya estabas liquidado. Estás a un gol de puntuar. Entonces, bueno, para ellos, de momento, mientras sigan así, están vivos. Viene ahí Mario Soriano, cede el balón para Trilli, levanta la cabeza Trilli, pone el centro. El balón será finalmente córner. Perales, que ha entrado en el terreno de juego con una máscara protectora, Sí. Ha tenido ahí algún problema. Al principio, cuando lo vi en la banda, pensé que era una mascarilla. Yo también, sí. Bueno, pues ha entrado Perales. ¿Cómo te gusta Perales, Lemos? Como bailabas el agarrado de Perales cuando ibas allí a Santa Cristina, Ay. Madre mía, el Perales. El Perales. Lemos. Se marchó. Se marchó, sí. Espera que vamos con el córner. Soriano, pierna derecha, punto de penalti. No llega a rematar ahí nadie. El balón será para Villares, que la vuelve a poner en el área. Ese balón llega rebotado a los dominios de Jürgen Elitin. Bola para Trilli. Siguen por ahí los centrales buscando que alguien después surta un balón. Lo va a intentar Soriano. Centro cortito y de nuevo. Uy, salvado ese córner. Va a ser saque de banda para el Deportivo. Dime, Adri. Le preguntaba a Lemos por Santa Cristina si él era de los que iba a ese bar que te ponían las copas que echaban humo. ¿Sabes de lo que te hablo? No, yo de copas. No, vale, entonces no. Había en Santa Cristina un garito que te ponían unas copas así tipo hawaianas y que echaban humo. Y era muy top, muy Perales también. Yo tengo ido a alguno donde las copas echaban humo. De que pagabas la ronda y casi tenías que financiarla 3 meses. Le llamaban lume. Sí, también era humo de un poco del de lluvia de estrellas. Que es cuando salían los artistas y aparecía esa bruma. Pues como salía de eso de la una copa. poción mágica, parecía. Correcto, ahora un día vamos, cuando acabe la temporada, para celebrar el ascenso. Bueno, pues nada, espera, balón hacia... balón que metían ahí hacia Miku, que recibía en el área, y el árbitro dice que la jugada no valía, que había una falta anterior sobre Choco, el lateral diestro que acaba de entrar en el terreno de juego.
Ay, si es que nos ponemos ya... Está el partido como para ponernos a hablar de copas, ¿eh? Esto es... La gente que sigue Carrusel Deportivo Coruña ya lo sabe. O sea, cuando estos empiezan a espumear hablando de otras cosas, es que el fútbol está canino, ¿eh? Bueno, pues tal cual. Estamos en el 64 de partido. Sigue valiendo el gol de Miku en el 24 de por 1-0. Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Además disponen de personal, tienda y servicio 24 horas. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Hola, soy Luis Moya y hablo a esta velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, izquierda buena más ras, Fernando Sosar para derecha buena menos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en avanga.com/copiloto o en tu app de banca móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros. Oír, escuchar, entender, conectar. En Audias Instituto Auditivo están comprometidos con la audición de todos sus pacientes. Para ello recurren a nuevas tecnologías que les permiten un mejor ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Los puedes visitar en Avenida Finisterre 302 y también en Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Bueno. Terreno de juego Choco, estaba con 10 hombres momentáneamente el Talavera, así que ya 11 para Ece, mueve el Deportivo. La Peña tiene que desplazar ese balón en largo buscando a William de Camargo. Ahí está el brasileño luchando con Choco, le han puesto un secante ahora, ¿eh? Sí, la verdad es que no, salvo la acción del gol, ¿no? Que estuvo brillante ahí combinando con Soriano, después estuvo apagado o bien vigilado, con ayudas defensivas, ¿no? Al par que tiene enfrente, y bueno, está bastante apagado. Yo creo que es una buena labor del Talavera en ese caso en banda derecha, ¿no? Trabajando sobre William de Camargo. Bueno, pues en el Deportivo continúan esos ejercicios de calentamiento con Doncel, con Alex Cantiños. Por ahora no hay más cambios. Ojo con ese balón en largo, tiene que llegar Héctor a intentar cerrar y finalmente va a ser saque de puerta, córner. Sí. Córner para el Talavera. A mí, lo digo ya, no me está gustando nada los derroteros del partido. Yo lo dije hace 5 minutos porque tampoco me gusta. No me está gustando. Yo veo que nada. está un poco mejor, ¿eh? ¿No está un poco mejor el Depor? Un poco más calmado. Yo veo una empanada considerable, veo el partido en un ritmo trote cochinero que no me gusta nada, y el Talavera pues se te está acercando y en una te la va a liar. Porque, insisto, les falta con muy inocentes arriba, pero bueno, poco a poco han tenido pues opciones de disparo claras que pues, porque no han sabido resolver de otra manera, pero bueno, en fin, a ver si el Débora hace cuanto antes el 2-0 y podemos respirar tranquilos. Estamos en el 67 de partido, lo dicho de otra manera, en el 22 de la segunda mitad. Por ahora el Depor solo ha hecho un cambio, se ha marchado Quiles, ha entrado Noel. Y ahí tenemos, como decíamos, pues a futbolistas del Depor calentando la banda, aunque por ahora parece que no va a haber cambios. Saque de puerta Macay, el balón directamente impactó en Severio, quería salir a la contra rápido el equipo talaverano, pero será saque de banda para el Deportivo. Ahí está Héctor Hernández enviando el balón hacia Jaime, este más atrás para que Macay le pegue un pelotazo, evitando problemas cerca del área. Buscaban ese balón Miku y Noel, no llegó ninguno de los dos. Ahora era Jürgen el que quería llegar al esférico. Hay falta sobre Jürgen, no pita nada el colegiado. El balón directamente hacia los dominios de Perales. Ese remate de nuevo mordido y será otra vez córner para el Talavera. Insisto de nuevo, les falta colmillo, les falta saber definir, pero ellos a la puerta llaman, Lemos. Sí, están llegando. Sobre todo cada vez hay menos control por parte del Depor, ya no juegas en campo rival, prácticamente no se asoma al campo del Talavera. Bueno, y esto es peligroso porque balón parado aquí, otro córner. No me gusta nada. No, a mí tampoco, estoy diciendo, no me gusta desde el inicio del segundo tiempo. Llaman a la puerta y en una de estas consiguen abrir. Ojo con el córner, punto de penalti. Ahí hay rebumbio en el área, la tiene Perales, quiere girarse para rematar, no es capaz. El balón ahora va mordidito y será saque de puerta. Vuelvo a decir, no es
no es para que nos volvamos locos, pero yo creo que es innecesario estar en esta situación de partido, de bajas revoluciones, donde apenas estás llegando y donde el Talavera, pues en una ocasión porque te la roba, en otra ocasión porque hay una falta que no se pita, por lo que sea, y el Talavera llega al área, que no sabes definir, Sí. pero llega ahí y está comprando boletos. Claro, ¿eh? y no sé, yo creo que es jugar con fuego, ¿no? Yo creo que bajar el ritmo en Riazor contra un equipo que lo tienes con 1-0, bueno, yo creo que para mí no es el mejor camino porque todo se puede truncar y son perder puntos muy importantes, ¿no? Es que vuelvo a decir, Y yo cualquier asumo que el jugada rival... aislada, Claro. Sí, el rival te puede tirar, evidentemente, el rival también juega, pero yo creo que hoy es uno de esos días donde hasta te tiene que tirar poco. Ojo que llega Noel, pico del área, a ver quién venda el chico maravilla, la pone a la frontal, está de Camargo solo, dispara a las manos de Miño, definió mal ahí de Camargo, la mejor jugada del Depor de la segunda mitad y disparó flojito y al muñeco Miño cuando se prepara Alex Bergantiños para entrar en el terreno de juego. Mala definición, muy mala definición porque era franca el pase. Primero el buen movimiento de Noel, el pase para Miku, que no es egoísta y ve muy bien a Camargo, pero creo que define mal, tenía muchas más muy posibilidades, ¿no?, para hacer gol. Adri Muy la pegó flojo. blandita de todo, ¿eh? yo creo que parecido un poco al remate que hace en Santander, ahí pues casi sin ánimo, sin fuerza. La jugada es la mejor desde el gol del Depor y viene un poco también de antes Uy, de Mari perdona. Soriano. Balón de Choco hacia Severio, rebata de Perales, desviado. Era Borja Díaz el que consiguió llegar a la frontal del área pequeña y remató por encima del travesaño. Vuelvo a lo de antes, es que permites que lleguen hasta ahí. Y ahora pues es eso, otra vez, otra definición penosa, pero estás permitiendo que lleguen hasta ahí. Y en situaciones como veíamos ahora, pues un desmarque de Severio por el medio y que no ve nadie. O sea, veo al Depor despistado. Sí. Yo lo veo sin control en el partido, ¿no? No lo tiene controlado y el Talavera cada vez se asoma más. Es verdad que ahora acaba de tener una clara al Depor, pero si no lo cierra en este partido que se está metiendo, pues puede ya pasar cualquier cosa, ¿no? Y eso, después del 1-0, no debería de ser previsible que pueda pasar cualquier cosa, ¿no? Sino que el Talavera se viera ya sometido y con pocas opciones de poder empatarle. Bueno, pues segundo cambio en el Depor. Alex Bergantiño, se retira William de Camargo, con lo cual esto suena a lo que ya estamos un poco más acostumbrados a ver. Línea de 4, Alex por delante, como interiores ahí Jürgen y Villares formando esa línea de 3 y luego pues un poquito más de libertad para intentar conseguir el segundo gol para Soriano, Miku y Noel. Tiene pinta de que las cosas van por ahí, Lemos. Veo a Soriano otra vez centrado, sí, una posición más centrada. No sé si Noel va a ocupar aquí la banda derecha o lo va a... Poco extraño si no es un rombo lo que acaba de hacer, ¿no? Jugar Vamos a verlo 4-4-2 ahora. en rombo. Sí, vamos a verlo ahora, porque aún hay un saque de banda para el Talavera, así que nada, le echamos un vistazo y mientras echamos también otro vistazo a lo que nos cuentan nuestros oyentes en las redes sociales. Aarón. Pues te cuento un mensajito que tengo aquí en YouTube de José Antonio Álvarez. Es un resumen de lo que está hablando todo el mundo en general. Al Depor le cuesta cerrar los partidos y nos está haciendo sufrir mucho. Va y nos volver tolos. Nada, nos manda saludos desde Zurich, y es de Arteixo él. Sí, más o menos todo el mundo está cabreado porque el 1-0 pues que no llega. Otros que sí, ya hay que cerrar ya con esto, pero otros dicen, no, el 1-0 no vale porque al final nos van a marcar la mañana. Así que bueno, a ver qué pasa. Está el ambiente caldeado. También están hablando un poco de todo como nosotros, no solo de fútbol. También Hacen bien. Están comentando el pelazo que tiene Antía Ulloa. Hoy triunfa porque hay gente diciendo, ¿quién es la chica que está en el control técnico? Y nada, Pero hoy Aarón, el tiro de cámara enfoca no solo las manos de Antía, sino que se deja ver un poco más. Hoy es un día especial, normalmente solo le vemos las manos. Y entonces está la gente... Ha perdido el anonimato. Sí, totalmente. Y preguntan por Antía. Pero un mensaje por minuto mínimo hacia ella, ya te lo digo. Bueno, Heartbreaker, Antía, ¿qué pasa? Bueno, vale. Después sí que hay gente que habla... Iba a cortar ya porque se está poniendo muy colorada. Pero Sí, si no. quieres seguimos con el tema de Antía. Ya decía un piloto rojo ahí al fondo, si era que el tema de alarma de incendio o algo. No, es Antía. Vale. Sí, cambio de tercio. Vale, cambiamos de tema. Vamos a hablar un poco de fútbol también. Manuel Lago, que es de la peña Sempre Depor USA y nos habla desde Windstone,
Whitestone, perdón, de Nueva York. Cuidado, la peña esta, tenemos que hablar con él algún día. Hombre, pues sí, que mande contacto, que nosotros encantados. Pues sí, nos está diciendo, con vosotros vale la pena despertarse a las 5:30 de la mañana para escuchar el partido. Cuidadito. Gracias, amigo. También están hablando de discotecas, ya que sacaste tú el tema, pues nada, están comentando discotecas que ya cerraron, de lo bien que se lo pasaban allá, un poquito de todo. Tenéis el vicio en el cuerpo. Tenéis el vicio en el cuerpo. Y después el mensaje más loco que me encuentro es el de Pavliuchenko, que vende un Citroën Saxo VTS. Bueno, nos da el resto de características del coche. También, sí. Hay que aprovechar el chat, ¿no? O sea, el chat hay que aprovecharlo, entonces unos ligan, otros venden lavadora, no sé qué. Este hace las dos cosas, porque le habló uno diciéndole, pero nada más poner el anuncio, dice, me interesa, dice, no, solo mujeres. Sí, no sé si es que tiene el coche algo Hay que especial. poner un filtro, ¿eh? Un filtro blanquiazul hay que poner al chat, ¿eh? Lo vendo, pero vais solo al mujeres. Bueno, vais al chat con la escopeta cargada, chicos. la verdad que hoy el chat está bastante bien, ¿eh? Hay un poquito de todo. ¡Uy, que llega el Talavera! ¡Ahora salva Ian Mackay! ¡Otra vez llaman a la puerta! ¡Y otra vez les falta colmillo! ¡Y otra vez son muy blanditos! ¡Arriba, afortunadamente, para el Depor! Llegó prácticamente hasta el corazón del área el equipo talaverano, y ese remate desde la frontal del área pequeña, ese remate ejecutado por Toño Calvo, lo sacó en la línea de gol, lo atrapó Ian Mackay. Vaya parada, Lemos, vaya parada y vaya empanada. Bueno, que sí, porque aunque no sea un golpeo muy duro, porque si no, pues prácticamente sería... Pues es tan cercano, claro, es tan cercano que hay que pongas... reaccionar como reacciona Mackay y agarrar ese balón, ¿no? Pero estábamos jugando con fuego todo el segundo tiempo. Para mí es, bueno, esta situación de incertidumbre que cada vez el Talavera se lo cree más y tú cada vez estás más nervioso porque deberías de haber arreglado este partido. Vamos a ver si en esta contra. A ver, ahí viene Mario Soriano, se ofrece en la derecha Noel, hay falta sobre Soriano. Ley de la ventaja, Noel se quiere ir por el medio de 4 y al final Noel acaba haciendo falta. Pues yo creo que sí, la protesta Riazor, pero sí que yo creo que hay falta de Noel. Y también percibí en esta última jugada, en esta parada, en este paradón de Ian Mackay, que insisto en lo de siempre, o sea, ya de reflejos. Con pocas Superman, sí, ¿no? Está siempre ahí. Pero ya se empezó a notar un poco de mosqueo en la grada, porque vuelvo a decir, percibes que más que el rival sea capaz de generarte, eres tú que estás dándole vida. Sí, te has dejado ir un poco. Claro. No sé si a propósito has querido bajar tanto el ritmo del partido que te acabas confundiendo Que en te un acabas ritmo durmiendo tú. que no te va bien a ti. Pero en esta, al margen del ritmo del partido, es que es un balón parado, es decir, es una falta y ya es algo más grave incluso, porque es falta de concentración en la propia falta. Es decir, Sí. es que ¿cómo te puedes rematar después de saber que te van a rematar? ¿Cómo te puede rematar un tipo solo? Un placaje que hay ahí en el área y luego aparece el delantero de la máscara solo. ¿Cómo puede ser eso? La mayor parte de las ocasiones que está teniendo el Talavera son desmarques de ruptura que no se ven o que no se siguen, pérdidas de balón, son... Y balón Insisto, parado, concedes mucho y balón parado. y está... Bueno, Claro, entonces no es que digas, oye, que el rival también juega, tal. No, es que si tú estás bien, hoy no te tira puerta el Talavera. Le has dejado llegar 5 o 6 veces y vuelvo a insistir, porque no tienen colmillo. Es un equipo sin dientes, que eso es una de las cosas que marca pues, la diferencia en todas las categorías. Un club modesto y no tiene gol arriba, porque si no, menudo lío. A ver qué viene el Depor. Recibe Trilli. Piquito del área. Se ofrece Miku en la frontal. Trilli tiene 2 hombres delante. Tiene que jugar para Elitin. Elitin en corto para Villares. Villares de nuevo para Trilli. Trilli va a poner el centro y será córner. Y a todo esto el Depor, que no va a hacer grandes revoluciones porque ya ha hecho 2 ventanas de cambios. Ya ha consumido 2 ventanas y han sido 2 cambios nada más. Dime, Adri. Que me dice aquí una oyente de Nébola que nos está escuchando en el estadio, dice, dile a Hermida que lo de tensión en la grada que se queda corto, que ya la gente ya está sacando los cuchillos. Ya, es decir, no, que es mucha la tensión. Es que se notó mosqueo en esta última de la que sacó Mackay, de que la gente ya decía, oye tíos, que la vamos a liar, ¿eh? Bueno, pues insisto, el Depor por ahora ha hecho 2 cambios nada más, le queda una ventana, veremos si consume 3 de una atacada o a ver qué es lo que hace Borja. Vamos a quedarnos con ese córner. La pone Jürgen. Pasadísima y a tierra de nadie. Va a ser para... No, la cede para Héctor Hernández. Jugando Soriano. Soriano. Atrás. Bueno, nada. Un córner que no ha servido absolutamente para nada.
Riazor que intenta ayudar a los suyos, aplaudiendo, metiendo al equipo en el partido. Ahí viene Trilli, se va de uno, se va de dos. Le pone el balón a Noel. Noel escorado por banda derecha. Va a poner el centro Noel. Pega en un defensa y ahí sigue con el balón Noel. Buen pase de Noel para Jürgen, que vuelve al pico del área. Jürgen quiere irse por el medio de dos. Es que por ahí es muy difícil. Y ahí está. Pelotazo arriba y balón para Perales. Perales rodeado por 4 jugadores del Depor. Roba Héctor Hernández y lo va a volver a intentar el Deportivo. A ver si se empieza a entonar de nuevo el equipo blanquiazul. Soriano le deja el balón para Héctor. Héctor de nuevo para Soriano. Soriano línea de fondo. Hace un cañito Soriano. Hace otro cañito Soriano y va a ser córner. Madre mía. ¡Qué bonita la acción de Soriano! El caño Cómo es hace un espectacular. caño en una baldosa y luego se vuelve a ir por línea de fondo de otro defensa más. ¡Qué calidad, Qué calidad, tiene este chaval! Qué caño acaba de hacer en línea de fondo. Con qué claridad se vio además el caño, totalmente limpio. Sí. Y después ese 1-2 que hace ahí esa cuerda, ¿no? Ese movimiento mítico de Iniesta ahí por línea de fondo para progresar. Bueno, pudo ser un gol antológico si acabará así, ¿no? Vamos a ver este córner si consigue el de por crear peligro. Balón al primer palo, la saca Góngora. También ahora completa acción defensiva Añón. Y ojo que quiere salir a la contra el Talavera. Corta en seco Héctor Hernández. Te corté, Adrián. No, es que el doble movimiento, el primer caño es de genio, pero la jugada es que viene también de antes. Para mí Soriano está haciendo el mejor partido desde que llegó al Depor. Bueno, pues Talavera y agotan cambio. Bueno, no, que hicieron uno en el descanso. Entra Dani Pichín en el terreno de juego y se ha retirado Toño Calvo. Bueno, pues también un futbolista de más corte ofensivo, Sí. Pichín. Sí, se va a ir a banda derecha. A pierna cambiada, sí, jugará ahí. Sí, hombre por hombre en la posición, ¿no? Ahí va a presionar a Jaime. Bueno, Buen pues futbolista, Pichín, ¿eh? ajá, lo intenta con todo lo que tiene el Talavera. Estamos a 10 minutos de llegar al final del partido y a nosotros aún nos han quedado cosas en el tintero. Aarón, recordamos, 80 de partido, está ganando el Depor 1-0 en Riazor. Recuerdo que ahora mismo va a ser ya la hora de comer casi y se me había quedado en el tintero lo del McDonald's. Y luego también pues tienes que comentar tú lo de qué íbamos a hacer al final del partido. ¿Qué te parece? Comer. Exacto. Así que nada, que si celebrar la victoria. Ahí Eso está. es. Nada, que clarísimo. si estás en casa escuchando el partido, pues ya sabes que te llevan a casa el menú de McDonald's que tú escojas a través de la app. Claro, si no la tienes, pues te la descargas. Y si no, si quieres darte una vueltecilla, pues te acercas a los restaurantes McDonald's de A Coruña, de Marineda City, en el Macauto del Polígono de Agrela, o si no, en el de Perillo, que es mi favorito, con los sofás más cómodos. Y está en la Nacional 6. Apunta ahí. No sabe nada este tío de sofás. En fin, nada, ahí estamos en la recta final del partido. 9 ya para llegar al 90. Jugando el Depor por medio de Soriano. Soriano para Alex Bergantiños. A Alex se lo llevan por delante. Consigue meter el balón en dirección a Héctor Hernández. Y el Depor, bueno, yo hablo muy rápido. El que se lo llevó por delante, sabes quién fue otra vez, ¿no? Sí, el amigo, el coleccionista de faltas. Está la peli El coleccionista de huesos y El coleccionista de faltas. Bueno, decía, yo hablo muy rápido, le doy mucho ritmo a esto, pero el ritmo del partido no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, el Depor le está poniendo la tila, ¿eh? Y a ver si poco a poco va llegando el 90. Héctor Hernández con Jaime, ahora en medio de centrales Alex Bergantiños, que juega para Soriano. Soriano de nuevo para Alex Bergantiños. Están calentando en la banda Doncel, Aguirre y Álvaro Rey, ¿eh? Podría ser uno de los alicientes, ver al nuevo. Uy, qué balón ahora en profundidad, buscando a Noel. Noel ahí quería irse de Burdal y finalmente le cerraron la puerta. Ahora lo intenta el Talavera con un desplazamiento en largo, buscando a Perales. Hay falta de Jaime y será balón para el Talavera. Saca ya rápidamente Borja Díaz, combina con Ortega, se ofrece a Añón. Añón es el que recibe. Desdobla por banda izquierda Góngora, metía ahora a Añón un balón en largo a Borja Díaz, que vamos, no le llegaba ni en el coche de Hamilton. Pero no golpeó bien, ¿no? Quería buscar con el exterior que ese balón fuera hacia adentro, al desmarque del compañero, pero no le pegó bien y prácticamente se fue por línea de fondo. Vamos a aprovechar, que está ahora el juego parado porque se toma su tiempo Ian Mackay para ejecutar ese portería. 83, 1-0, vámonos de rondita, Aarón. Vamos a repasar la ronda. Primera Federación, Dux de Madrid 0, Racing de Ferrol 0, Real Unión 0, Extremadura 1, UD Logroñés 0, Cultural Leonesa 0. Y empiezan a las 5 de la tarde Calahorra, Athletic B,
Racing de Santander, San Sebastián de los Reyes y Zamora Unionistas de Salamanca. No hay jornada de tercera división, está aplazada. División de Honor Juvenil, Pabellón Ourense, Ural y Depor Bansander esta mañana. Baloncesto aplazado el Básquet Coruña Prat previsto para hoy. Liga Femenina 2, Marista 66, Baracaldo 63. Hockey sobre patines, OK Liga Masculina, Liceo 9, Manlleu 3. OK Femenina, Voltregá 2, Liceo Femenino 4. Y balonmano OAR Coruña, balonmano Ingenio, aplazado por COVID en los Canarios. Y esto es todo, que no es poco. Y si eres a lo mejor de esta gente que estuvo haciendo un montón de regalos en Reyes, pero se olvidó de los regalos para casa, pues esta es la mejor oportunidad, porque puedes comprarte una mampara. ¿Qué te parece? Buena opción, ¿eh? Uy, espera que viene Trilli por línea de fondo, la pone atrás para Noel. Noel solo remata y el balón se va lamiendo el palo. ¡Qué galopada de Trilli! ¡Cómo se fue por la línea de fondo! En el 85, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Este está para correr 3 días más. Acaba la faena, Aarón. En Mampa Plus puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño de diseño y a medida y para todo tipo de cubretendales. Además te hacen financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña en Avenida Finisterre 164. En Mampa Plus instalan comodidad en tu hogar. Bueno, pues un nuevo cambio en el Talavera. Se retira, ha entrado Forgas, Ernest Forgas, así que un hombre menos en el centro del campo y nada, pues ya se va con todo, Claro, se va con todo 5 arriba el minutos, Talavera. Sí, a buscar. Objetivo cumplido, no Gente te han para pasado adelante. por encima, sigues ahí. Estás vivo, tienes una opción. Está, tu bola está en el bombo para el sorteo Claro. y bueno, Te pues queda a ver. poco Y tiempo, puede pero tocar. bueno, claro, puede haber alguna. Sí, sí. Bueno, ahí lo intenta Jürgen Elitin contra el mundo. Hay falta sobre el futbolista colombiano del Depor. Quedan 5 minutitos. El que no mueve fichas es el Depor, que solo ha hecho 2 cambios. Iba a decir, tiene a 3 futbolistas calentando, tiene a 3 futbolistas pasando frío ahí en la banda, porque no tiene mucha fe en entrar. No, Están no, quietos pues, viendo el partido. Hasta el preparador también se ha apuntado a ver el partido. Ojo que viene ahí Soriano, combina con Miku, se la quería devolver el venezolano. Finalmente el balón llega a Jürgen, Jürgen la sirve para Héctor Hernández. Llegaba ese centro desde la banda que impactó en Choco, pero la salida la aborta Villares, cortando ese balón y se lo vuelve a dejar a Héctor Hernández. Le pide a Héctor Jürgen el balón, sin embargo opta por ponérsela para Soriano en el balcón del área con Alex Bergantiños. Alex va a buscar a Trilli en largo, demasiado largo. El chaval tiene zancada, pero era demasiado. Saque de puerta para el Talavera. Lemos. Esto Nada, está, a que se muera, ahora sí que a que se muera esto, ¿no? esto está ahora para que no hagas ninguna jaimitada ahí atrás, ¿eh? Que no te quedes en inferioridad como es el caso de ahora y que no te la líen. Ojo que quería venirse ahí Forgas, llegó al corte La Peña. Adrián, la segunda parte no es para guardar en el resumen de la temporada, ¿eh? No, yo creo que el partido en sí tampoco a nivel global ha sido un buen partido, muy lejos de ser un buen partido. Al menos ahora no está jugando el Depor a la ruleta rusa, ¿no? Está teniendo ocasiones, pero está defendiendo bien, así que nos conformamos en que acabe esto así, porque tal cual están las cosas, no ha sido un buen partido para el Depor, ¿eh? Balón desde el aparece por esa banda derecha, Añón la quiere meter ahí en el corazón del área coruñesa, despeja Trilli, ojo con ese remate desviado de Borja Díaz, va a ser córner para el Talavera. No, te digo yo que aquí va a haber que apretar los dientes hasta el minuto final. Yo a partidos así lo único que le pido es tener posesión de balón. Yo no te pido que tengas que acabar el partido metiendo al rival en su portería, pero teniendo el balón, intentando estar un poquito más lejos de tu portería, bueno, pues nada, sufrir. Vamos con el córner, la va a poner Góngora, este lateral formado en las categorías del Betis, la pone, balón al segundo palo, bueno, el segundo palo, balón directamente a la playa del Orzán. Tan pasado fue que le llegó a Noel, Noel arranca, Noel combina con Miku, Miku la aguanta, da tiempo para que se incorpore alguien. Miku se la devuelve a Noel, que ahora está tirado a banda izquierda. Ahí viene Noel, va a arrancar la moto, va a intentar medirse ahí en velocidad, se va por fuera, hay una falta clara. Se marchaba de nuevo, están encontrando un auténtico Trilli, Soriano, Noel en esa línea de fondo y la falta es clara. Sobre todo con espacios, ¿no? Se está viendo que el Depor con espacios, claro, pues les corren este tipo de futbolistas y Noel te cambia bien el ritmo, frena, arranca. Bueno, creo que maneja bien esos conceptos y bueno, lo paran con falta. Si no hubiese sido córner, ¿no? Bueno, para el Depor lo mejor, pues
en la jugada lo más lejos posible de su portería y este es un ejemplo, ¿no? No lo acabo de ver Borja Jiménez claro, porque decíamos, abríamos el partido destacando la gran cantidad de alternativas que hay en el banquillo y no ha movido apenas ninguna. No, muy poquitas, ¿eh? Y ahora ya Yo estamos... creo que tiene miedo a tocar algo que pueda descuajaringar todo esto, ¿eh? Me da la impresión de que él a lo mejor tiene esa duda de decir, bueno, si marco un segundo ya le doy minutos a esta gente, y si no, debe tener cierto temor, ¿eh? Espera que nos quedamos con esa falta en corto para Jürgen. Jürgen quiere meterla. ¡Ese cabezazo! Llegaba Miku donde siempre. Una falta. El centro llegó a la frontal del área pequeña. Metió la cabecita Miku y se fue directamente al cuerpo del portero, que se la encontró Rubén Miño. Precisamente de portero a portero. Ahora el que la tiene es Macay. Pelotazo intentando alejar el peligro. Bueno, menos mal que cayó el balón en Villares, porque el pelotazo era defectuoso. Ahora la tiene Jürgen Elity, impresionado por dos hombres. Bergantiños oxigenando, mandando el balón a la banda izquierda para Héctor Hernández. Estamos en el 89,5. Empieza a desfilar la gente en Riazor. No se vayan tan pronto. Jürgen abre a banda, tiene todo el carril libre Trilli, ahí viene, se monta en el coche, combina con Noel, Noel de tacón para Trilli, Trilli llega, la pone con pierna izquierda, la saca penalti. Y es penalti, la sacó milagro. La defensa del Talavera y es penalti, lo celebra Riazor, yo ya lo dije, no se vayan tan pronto que se lo pierden. Bueno, Trilli para Noel, Noel la deja de tacón, Trilli se mete en el área, pone el centro, lo despeja la defensa del Talavera y yo creo que nadie había pedido nada. Yo tampoco. Y el árbitro pita un penalti que va a ser el primero del año. Es verdad, que pita penalti en el golpeo de Trilli, ¿no? Cuando va a golpear que le da en la pierna. Sí, en el centro de Trilli que impacta ahí. Trilli no pide penalti. No, los suplentes del Depor que están ganando se reían, no sé si por eso o por otra cosa. Bueno, en fin. Primer penalti que le pitan en todo el año al Depor. Sí. Pues bueno, el más estúpido extraño, de todos. Sí. Mira. Pues nada, con esto también hay que contar, ¿no? Luego dirán que ayudan al Coruña, al Ascenso. Bueno, pues, hay tres futbolistas del Talavera intentando poner nervioso a Miku y llega Jürgen como para decirles, tíos, que a este no lo vais a poner nervioso. Este tiene ya percebes en la espalda. Ya estuvo en Vietnam, estuvo en Corea, en Vietnam y el Talavera no lo va a poner nervioso. Pues ahí está la posibilidad de que el Depor finiquite el partido. Estamos en el 46 y hay 3 de añadido. Nos vamos a ir al 48 o al 49 porque uno ya se ha ido por el camino. Miku dispuesto a marcar su 10º gol de la temporada, el segundo en el día de hoy. Rubén Miño bajo palos. Es la ocasión de finiquitar esto. Riazor aplaude, Riazor anima. Va a coger carrera Miku, señala el árbitro, pega, pierna derecha y atrapa a Miño. La pegó flojilla, creo yo, se la adivinó bien Miño y el balón se va a córner. Yo creo que me da la impresión de que en el último momento duda un poco Miku, ¿no? Que ve al portero irse al lado donde va a golpear y no golpea del todo duro, ¿no? Bueno, pues el partido empanada ha llegado también a esta posibilidad de que el primer penalti del año te dé la factura definitiva del partido y sin embargo se falla el penalti, se desperdicia ese único penalti que le han pitado al Depor en todo el año y sigue el partido con el 1-0. Peleando ahora Jürgen, el balón se va por línea de fondo, va a ser balón para el Talavera, estamos en el 47, llegaremos al 48. Borja no hace los cambios ni para perder tiempo. No, aquí ya están totalmente parados, mira. Nada, pues queda un minuto más lo que quiera añadir el árbitro sobre el añadido tras ese penalti. Llega Trilli, corta ese balón de cabeza, la bola le cae a Escalante, la rifa arriba, la busca Perales, arrollan a la Peña. ¿Qué protestas, Forgás? Que lo has atropellado. Sí, como un autobús. Ahí se queda la Peña tumbado en el césped. Y está pidiéndole Borja Jiménez a línea, oye, que está el tiempo cumplido, bueno, quedan 20 segundos, está haciendo señales Borja a sus jugadores de que está el partido acabado. Borja dice que ha acabado, Víctor Cea dice que aquí hay que ponerle algo más, ahí hay discusión respetuosa entre entrenadores. Joder, y el Depor que saca la falta directamente fuera. Otra bola para... Bueno, pues nada, afortunadamente no es bola, se acaba el partido. Finaliza un partido extraño para el Depor, desde luego no uno de los más brillantes de la temporada y finaliza de la mejor manera, sumando 3 puntos que
que sirven para que este Depor sea más líder. Deportivo 1, marcó Miku, falló un penalti el punta en el minuto 91, Talavera 0. Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Hola, soy Luis Moya y hablo a esta velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, izquierda buena más ras, Fernando Sosar para derecha buena menos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en abanca.com/copiloto o en tu app de banca móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros. ¿Tienes problemas auditivos y te cuesta cada vez más entender lo que te dicen? En Audias Instituto Auditivo son pioneros, innovadores y referentes en el ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. El mejor cuidado para tu audición en Audias Instituto Auditivo. Futbolistas a vestuarios, ahí se retiran los deportivistas luego de haber saludado a su afición y también saludan los talaveranos, que se ha venido ahí un grupito de gente desde a disfrutar de este estadio, de este partido. Allí están, en la zona donde habitualmente se sitúan los aficionados visitantes. Bueno, pues un par de coches de aficionados que se han venido hasta aquí, bueno, pero tiene desde luego su mérito y creo que se pueden ir contentos porque el Talavera ha dado la cara, Evidentemente el Depor no les ha pasado por encima en absoluto y han estado. Ha jugado sus armas, ha competido durante el partido, ha llegado no a los últimos 5-8 minutos de finales de partido, sí que prácticamente desapareció, pero bueno, estuvo rondando ahí en el segundo tiempo, tuvo un par de opciones para empatar un partido que para ellos con el 1-0 en el primer tiempo estaba muy cuesta arriba, pero bueno, yo creo que han dado una buena imagen, ¿no? A mí la sensación que me da el Depor, Adri, es de, no sé si decir de confianza, pero como que tenía claro que a poco que hiciera este partido se lo llevaba, ¿no? No sé, he visto un Depor bajo de revoluciones en algunos momentos y considerando que con el 1-0 pues ya estaba, ¿no? Y lo que hemos comentado a lo largo de todo el partido, ha llegado en 4 o 5 ocasiones el Talavera, que a lo mejor si en vez de ser el Talavera es otro rival, pues te la lía parda, pero bueno, esta gente, pues eso, le faltan dientes para morder arriba. Sí, hoy les has dado muchas oportunidades, las han tenido y no las han aprovechado. Uno porque Macay ha estado salvador una vez más, media victoria lleva su firma, y luego lo que dices tú, esa sensación de no jugar así al ralentí, a medio camino, sin demasiada intensidad, con poco fútbol. Luego yo también creo que los cambios han empeorado al Depor. Me parece que en la segunda parte ese rombo que ha intentado mostrar Borja no ha sido positivo para el equipo. Y luego al final también estamos así un poco cabreados, ¿no? O un poco decepcionados, no por la victoria, que es una pasada, 40 puntos que tiene el Depor y todo es maravilloso, pero sí por la sensación de que pudo haber hecho algo más, ¿no? Pero fíjate, la lectura del partido en cuanto a ocasiones, al final, es que el Depor ha tenido las más claras también del partido, Estamos un poco cabreados, insisto, pero es que las ha tenido Noel, ha tenido Trigi en varias ocasiones, ha tenido Kilis en la primera parte, el penalti que ha fallado Miku. Al final yo creo que la victoria también es justa, pero a ver, nos deja ese cabreillo, ¿no? La victoria es incontestable, ¿no? Yo lo que creo es que todo eso entraba dentro del partido, ¿no? Es decir, de que el Depor iba a tener más ocasiones que el Talavera y de que el Depor se tiene que llevar esto. Lo que yo creo que puede uno criticar es que se le ha dado demasiado aire al Talavera, es decir, el Talavera no debería haber llegado en partido hasta el final y sobre todo el Talavera no debería haber tenido, Lemos, tantas ocasiones porque, insisto, no han sido ocasiones por mérito propio, sino que han sido, pues yo creo que descuidos, pérdidas de balón innecesarias y demás que han concedido ocasiones dentro del área, ocasiones muy claras que, vuelvo a lo mismo, que les falta pólvora, pero si llega a ser otro rival... Yo creo que es incontestable que la calidad de un equipo y otro, y más de medio campo para adelante, hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces las ocasiones, primero por local, por calidad, por capacidad, yo creo que todos intuíamos que tendría que ser, no sé, un 7-2 en ocasiones, un 7-3, un 8-3. Sí. Vale, el Deportivo cumple esa parte de haber tenido sus ocasiones, pero yo creo que el control exige al Deportivo como local, con 1-0 desde el primer tiempo frente a un rival que sabes que arriba
no tiene la capacidad para hacerte daño, sobre todo si tú eres capaz de meterlo en su campo, de dominarlo, de tener el balón mucho tiempo, y a partir de ahí van a seguir llegando igual las ocasiones, pero no estar en ese partido de siesta, de dejarse ir un poco, de que ese control malentendido te pueda dar un disgusto, ¿no? Vale, no pasó, pero yo creo que esto hay que preverlo. Es decir, en Riazor, una vez que tú has partido, yo creo que los equipos lo tienen que ver muy cuesta arriba, ya no solo para empatar, sino porque tú ahí ya no tienes esa prisa, esa necesidad de abrir el marcador, ya lo tienes hecho y tienes que ir a rematar a los equipos. Claro, creo que tiene que ser así. Es que esa es la sensación de control, es lo que no hemos visto en todo el partido, porque a mí, si me dices que esto ha sido el partido de Logroño, la segunda parte de Santander, es decir, oye, tengo el balón y aquí no se juega, vale, pues me vale. Pero lo que hemos visto hoy, a mí no me daba sensación de confianza. La confianza que tenía era de, bueno, pues esta pobre gente no tienen delanteros, le falta gol arriba y la vamos a tener que liar muy gorda para que te marquen. Pero el Depor no daba la sensación de domino la situación, tengo el balón, tengo la posesión. No, o sea, el Depor le ha costado muchísimo, incluso con la entrada de Alex Bergantiños en el campo. Ha sido capaz de parar un poquito el ritmo, pero tampoco era esa sensación de control, insisto, de otras ocasiones. Y yo coincido con Adri, algo que creo que sí, Noel le dio mucha movilidad por delante y apareció muy bien con espacios y tal, pero los cambios, yo cuando cambias a Aquiles teniendo a Víctor, pues probablemente hubiese buscado esa amplitud, ¿no? Fuera. Lo que pasa es que también entiendo que para que Trilli tenga ese carril, buscas un futbolista que de fuera juegue adentro. Bueno, pero me quedó un poco desequilibrado el equipo, me quedó sin... No me gustó hoy el centro del campo del Depor, ni Villares ni Jürgen les vi como para imponerse con balón, de darle ese ritmo que, bueno, a veces tiene que ser rápido, a veces tiene que ser lento, pero siempre a través del balón con 1-0 y como local, pues para dominar y asediar un poco más a tu rival, ¿no? Sale ahora a trabajar un poquito Álvaro Rey, ¿eh? Tiene que ponerse las pilas contra reloj, ¿eh? Porque recordamos, Adri, rescindió con Bolívar, pero llevaba sin jugar partidos, bueno, llevaba varias semanas parado, sin ritmo de competición, y por lo tanto hay que activarlo. Bueno, y aparte viene con el jet lag, con el viaje de un lado para otro. Ya lo advertía Borja Jiménez. Bueno, primero que se ponga en forma. No os puedo decir si va a jugar ya se veía que él apuntaba a eso. No es que esté con kilos de más, pero le falta ese ritmo, porque el tipo es físicamente es un portento. Corpulento, sí. Bueno, va a tener una buena oportunidad. Tiene la semana que viene no hay liga, pues 15 días para ese partido ante el Duxi. Yo antes del partido, cuando te hablaba de que un poco me gusta esto, ¿no? Sí. Te lo decía, Lemos, porque ya no es tirar de bola de cristal, pero parecía que había todos los ingredientes para que viésemos lo que acabamos viendo, ¿no? Eso de vienes del parón, te toca un rival que tampoco te pone mucho, tal, ¿no? Sonaba partido así pestosillo, el partido ¿no? se atrancó, el ritmo fue bajísimo en el segundo tiempo. Sí, la sensación es que acertaste con esa intuición, ¿no? De que no iba a ser un partido brillante, o sea, esa parte central del primer tiempo, que creo que el Depor sí fue superior y que creó situaciones para que después apareciera el gol, y a partir de ahí pues todo se paró demasiado, ¿no? Todo fue demasiado lento, demasiado previsible. Dime, Adri. Lemos, yo te quería preguntar, porque tú ayer lo viviste con tu equipo ahí en ese derbi que os lleváis en Carballo, el volver a jugar después de tanto tiempo. ¿También notaste, a pesar de la victoria, también notaste el extraño, digamos, esas sensaciones, el ritmo, como así un poco tontito después de tanto tiempo sin actividad? Como hemos visto hoy en Riazor, ¿algo parecido viste ayer en Asigroas? No, yo esperaba algo así, fue todo lo contrario. Un partido de mucho ritmo, además tenía muchas ausencias, prácticamente 6 futbolistas no podían participar, ¿no? Tuve que utilizar a uno por una lesión de un compañero. Ya está llorando ya. No, pero por eso te decía que todavía tenía más dudas de que iba a ser un partido horrible. Yo tenía la sensación de que no iba a haber ritmo, de que nos iba a costar. Bueno, y a veces esto te sorprende, los futbolistas también se enchufan de otra manera. Es cierto que, a diferencia del rival del Depor de hoy, ¿no? Es decir, que no llama mucho. Bueno, nosotros un derbi y con un rival, pues sí que te llama, ¿no? Y el futbolista también salió muy activado. Bueno, y estuvimos bien, pero yo le tenía mucho miedo al ritmo del partido, a cómo iban a estar los futbolistas, ¿eh? Oye, me extrañó lo de los 2 cambios en el Depor, porque para ser un día donde no te están saliendo las cosas, ni se usan los cambios para darle otro aire, ni se usan los cambios para jugar con el reloj, ni bueno. A mí me sorprende mucho. Tanto que tienes el banquillo y no has usado prácticamente nada, ¿no? O sea, un cambio en el minuto 56,
pronto para los tiempos en los que se mueve Borja Jiménez. No sé si por problemas físicos o no de Quiles. Luego ese cambio de William Alex para intentar tener ese control que decíamos de partido. Ya, no hay más. Sí, sí, y con la capacidad que hablamos de la plantilla del Deportivo suena muy poco, la verdad es que suena muy poco, y más en un día como hoy, ¿no? No sé si él, a ver qué dice en la rueda de prensa, a lo mejor él veía el partido como muy controlado en el segundo tiempo y no quiso hacer... Bueno, yo no lo sé, es que a veces la sensación que uno tiene abajo es diferente, ¿no? Pero... Se dice que no tenemos toda la información, pero caray, Claro, para pero haberlo controlado, cuidadito, que y no tenemos toda las la información. pulsaciones subieron, Información sobre los futbolistas, pero tienes 12 fuera para utilizar, ¿no? Entonces, claro, porque si tuvieras 4 o 5 puedes decir, bueno, pues 2 a lo mejor vienen del COVID, 1 no sé qué. No, tienes muchos donde elegir y solo has elegido 2. Es extraño. A lo mejor se le el fantasma de León, donde empiezas a meter futbolistas pues con otro perfil para tener control y justo te pasa lo contrario, que te empatan, ¿no? Hay que escucharlo a él a ver qué nos cuenta. Sí, en un ratito tendremos sonido desde la sala de prensa y podremos escuchar a Borja Jiménez. Bueno, la tabla clasificatoria, a lo que vamos, porque bueno, estamos en versión perfeccionista, bueno, pero viniendo de donde venimos, esto va de lo que va. Y va de que el Depor es líder, con 40 puntos. Le mete 7 al Racing, que jugará esta tarde ante un San Sebastián de los Reyes que marcha noveno. O sea que bueno, puede ser un partido, veremos, delicado. El Depor le mete 11 puntos ser clasificado ahora mismo, que es el Racing de Ferrol, que tiene 29. Otros 11 el Real Unión. Racing de Ferrol y Real Unión ya jugaron. Y le mete 12 puntos a Unionistas, que es el quinto. 12 puntos también al Logroñés, que sería el primer equipo que se queda sin premio, sin playoff y nada. Yo creo que esto, Adri, tiene que ser para que el equipo sepa llevar con tranquilidad lo que tiene de aquí en adelante. Es decir, tienes 12 puntos con ese puesto de playoff, con los puestos de playoff. Es decir, un colchón suficiente para que puedas construir y seguir construyendo tu proyecto desde la tranquilidad, ¿no? Porque si tienes muy cerca ese sexto puesto, oye, ostras, que nos podemos quedar sin nada. Pero bueno, el comodín, que sería cuando menos jugar el playoff, pues no vas a decir a estas alturas de la temporada que lo tienes asegurado, pero tienes 4 partidos de margen. Claro, son... Para un equipo que apenas pierde partidos. Eso entonces es te da para un despiste y te da para despiste y medio. Es decir, es que desde las victorias, desde esa posición, es que es tremendo. Es el mejor escenario posible para un entrenador cuerpo técnico y para la plantilla. Entonces, bueno, y aparte con este descanso ahora de unos días, de un par de semanas para recuperar ese tono y apuntar las cosas que no has hecho bien, es fantástico. Y luego otro tema también que destacamos del partido, no tengo aquí la cuenta, Fran, mira que es una cuenta que no es complicada, otro partido más en el que el Depor no encaja. En León pues se rompió, digamos, ese registro pues con ese partido loco y esa victoria 2-3, pero es que hoy el Depor ha vuelto otra vez a no encajar. Bueno, es verdad que ha tenido Macay un par de intervenciones y han llegado ellos, pero la chicha es lo que cuenta y al final de temporada la estadística va a marcar partidos como el de hoy. 1-0 y 3 puntos más para el Depor sin encajar de nuevo. Desde luego que sí. Son con esta 11 porterías a 0. 11. Es que, ojo. Es una absoluta barbaridad. Y evidentemente, bueno, pues con estas cifras, pues la cosa está como está, ¿no? Que sin ánimo de querer ser triunfalista, pero Adri, uno dice, hombre, ganando al ritmo que vas ganando, viniendo los rivales como van. Una semana pincha esto, otra semana pincha el otro, otra semana no sé qué. Bueno, pues sirve para ser optimista, ¿no? Está Borja Jiménez, que lo veo aquí en el Zoom, así que cualquier preguntita yo le voy apuntando también. Tenemos posibilidad de escuchar el sonido desde la sala de prensa y escuchamos a Borja Jiménez. Y si no, pues nos lo pincha Adrián Candal. Sí, ¿qué tal, Borja? Oscar Martínez de Radio Marca en directo. Nada, yo quería preguntarte en primer lugar por un análisis, ¿no? Lógicamente, del choque de hoy. Y un poco si tienes una impresión, ¿no? Con relación a que después un poco del gol, ¿no? De ese 1-0, como si el equipo le llegara, como si dejara pasar un poco el tiempo, ¿no? Y asumiera que pasando el tiempo se podía conseguir el objetivo de ganar. Bueno, yo creo que la primera parte del equipo ha estado muy bien, hemos jugado con un ritmo alto, creo que hemos generado situaciones otra vez por fuera,
sin ser quizá nuestro mejor día de la gente de fuera, de desborde, quizá hoy, por lo menos en la primera parte no lo hemos tenido, pero el equipo ha estado muy sólido, hemos encontrado que era un poco lo que buscábamos con Mario, que ha estado a un nivel muy bueno, encontrar entre líneas ese jugador por cómo defendían ellos, y creo que ha ido todo muy bien. Y la segunda parte es verdad que nos ha costado un poquito más tener la bola, hasta el minuto 70 o así, que ya hicimos el último cambio, cambiamos un poquito la estructura con la entrada de Alex, pasamos a jugar con 4 por dentro en rombo para volver a tener la pelota, y creo que los últimos 18 o 20 minutos del equipo, o 15, no sé exactamente, desde la entrada de Alex con balón, hay que ponerlo en valor porque, joder, ganas 1-0 y tienes el temple de que no ocurra nada porque tienes tú la pelota. Hemos generado otra vez ocasiones, una acción de Mario, el remate de Noel, el penalti. Creo que hemos hecho muchas cosas bien. Al final el otro equipo llega un momento que también ataca, donde tú no estás cómodo, pero 1-0 otra vez, portería 0. Ayer vimos que nadie había ganado en casa, los de arriba les había costado y no es fácil reiniciar, y el equipo ha estado, para mí, a un nivel muy bueno. Seguimos escuchando esta rueda de prensa. Por ahora, satisfacción de Borja Jiménez tras esta victoria por 1-0 ante el Talavera. Cambio en el minuto 70, lo que, bueno, pues al final te has quedado en solo dos, ¿no? Solo 2 cambios. No sé si es porque te quedaste contento con lo que se veía después de la entrada de Alex, pero bueno, ni para retrasar el partido con esas pérdidas de tiempo, ni para retocar nada. Nada, ya sabéis que va a ser muy difícil que yo un día haga un cambio para perder tiempo, para cosas de esas. No os digo que no lo vaya a hacer nunca, porque nunca se sabe, pero soy más de hacer cambios cuando creo que el equipo lo necesita. Hoy con la entrada de Alex creo que hemos hecho, insisto, 20 minutos muy buenos de balón, perdíamos las bandas al jugar con 2 puntas y Mario por detrás, pero ganábamos en consistencia, en juego. Iban a tener que ser los laterales los que llegaran, que Trilli lo ha hecho perfecto todas las veces que se ha incorporado, incluso la del penalti. Entonces buscábamos un poquito eso. ¿Qué íbamos a mover? No sé, yo creo que no era momento de tocar nada porque el equipo estaba bien, hemos gestionado muy bien los últimos minutos, ya digo, no echándote atrás porque el equipo, todo lo contrario, se ha echado hacia adelante, así que contento, estoy contento porque volvemos a ganar, porque tenemos 40 puntos y es muy difícil lo que estamos consiguiendo. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por la victoria. Te quería preguntar un poco tu balance. Ves los números de la tabla, 40 puntos que tiene el Depor, un ritmo tremendo, otra portería 0 como tú recordabas. No sé si es momento de valorar lo hecho, de tener un poquito de calma también, pero sí, hay que más que menos que ya está un poco con la sonrisita, ¿no? En blanquiazul. Bueno, pues nos equivocaríamos si empezamos a sonreír mirando al futuro, nos equivocaríamos. Hay que sonreír siempre porque somos unos privilegiados, lo dije el otro día. ¿Dónde estamos? Las condiciones que tenemos salud, por eso tenemos que sonreír en nuestro día a día, pero no porque el objetivo vaya a estar más cerca. Es cierto que hoy está 3 puntos más cerca que a las 9 de la mañana, pero queda muchísimo. Lo que sí que me gustaría es que el día que no ganemos, que llegará, en algún momento llegará, ojalá sea tardísimo, la gente también sonría y ponga en balance todo lo que está haciendo el equipo, porque claro, no vas a ganar siempre, lo tenemos los que estamos dentro muy claro, y tenemos muy claro que lo que estamos haciendo es muy difícil. Cuando los rivales ganan, jugamos los últimos, tenemos esa presión de ganar, el equipo gana. Hoy, que ayer no había ganado nadie, el equipo vuelve a ganar y llegará un día que no estemos acertados, pero no pasará nada. Tendremos que seguir sonriendo porque nuestro objetivo es mayo y conseguir el ascenso. Ahora, pues nada, a disfrutar de lo que queda de día con las familias y a preparar lo que nos viene la semana del 22. Sí, Borja, ¿qué tal? Buenas, Javi.
esa moi boa primeira parte do equipo. Na segunda metade, neses momentos un pouco de decisión antes dese último troco de Ales, e coas chegadas do Talavera, temeche un pouco polo resultado que podes chegar ese empate. Bueno, sobre todo siempre que vas 1-0 piensas que en una acción aislada te pueden empatar. Entonces yo siempre tengo ese temor. Aprendí hace tiempo que cuando las cosas no están como tú quieres hay que intentar hacer cambios para que el equipo vuelva a sentirse cómodo y siempre o casi siempre que sean hacia adelante. El mensaje que mandas como entrenador tiene que ser de volver a ser agresivos, no de echarse atrás, no de dar un paso atrás, no, sino de dar un paso adelante. Hemos vuelto a jugar con 2 puntas, con un media punta por detrás. Joder, hoy hemos iniciado el partido con Jürgen y Villares, que son 2 mediapuntas que los hemos reconvertido casi a mediocentros defensivos. No defensivos porque siguen atacando. Joder, tenemos mucha gente ofensiva. Creemos que tiene que ser así. Temes, cuando vas 1-0 siempre temes, Javi, pero bueno, quería que el equipo entendiera el mensaje de ir a por el segundo, cuando peor estábamos. Y la primera parte ha sido muy buena, pero para mí los últimos 20 minutos con la entrada de Ales y el cambio de sistema hemos estado muy bien, casi al nivel de la primera parte, te diría. Buenos días, Borja, enhorabuena por la victoria. Hablabas antes de que tenéis que reiniciar y os preocupaba un poco pues cómo podíais hacerlo. ¿Te preocupa ahora también este parón? Que bueno, no se puede hacer nada, pero es cuanto menos curioso. Gracias. Buenas. Siempre hay una preocupación, lo hablaba hoy antes con Alex del partido. Lo llevas a cómo nos habrá sentado el parón, cómo vamos a iniciar después de. Pero porque siempre buscamos un miedo o intentamos buscar el por qué no se puede dar lo que queremos. No, nos afectará igual que a todos los equipos. No hay que llevarlo a ese tipo de cosas, hay que entrenar bien esta semana y la semana que viene y ya está. No soy de los que piense que el parar o jugar más partidos nos va a afectar a todos igual. Nosotros hemos parado y hemos arrancado bien. Las semanas de 3 partidos, si nos iban a afectar, lo hicimos bien. Bueno, cada semana es diferente, pero es para todos los equipos. El resto es buscar una excusa por si va mal. Si perdemos en el arranque del parón, y yo me siento aquí y os digo, no, es que nos vino mal el parón, sería de mal entrenador. No creo que el parar te pueda llevar a ganar o a perder. Hola, ¿qué tal, Borja? Buenos días. Enhorabuena por esa victoria. Gracias. Precisamente, dices siempre que eres una caja de sorpresas, siempre nos sorprendes con los cambios, ¿no? Algún matiz que haces ahí de tus fichas. Y hoy los novedades han sido Villares, Soriano y Trigi. Después de ver el partido de estos 3, ¿te sientes realmente satisfecho? ¿Que has acertado de pleno, digamos? No, vamos a ver, yo estoy durante la semana con ellos en el día a día, así que sabéis que me gusta premiar a los jugadores que entrenan bien, a los que compiten bien durante la semana, y te diría que hay muchísimos jugadores que se merecen iniciar por cómo entrenan. Siempre pongo en valor nuestro día a día, nuestros entrenamientos, porque es que sinceramente pienso que entre ellos se están haciendo mejores. Hoy hemos optado por Villares, Mario y Trigi. Joder, te diría que los 3 han estado a muy buen nivel. Estoy muy contento, no porque yo haya acertado con los cambios, porque si hubieran estado mal, no hubiera pensado que el equipo hubiera obtenido otro resultado por esos cambios, sino porque es que cuando tomo una decisión así es porque lo hago muy tranquilo. O sea, no me genera ninguna duda de los que ponga a jugar porque son todos muy buenos. Y Borja han tenido que pasar 1.619 minutos para ver un penalti a favor, aunque sea fallado. No sé, hay que desde el punto de vista anecdótico, ¿no? Si se ha hecho raro que se quiten ya un penalti a este tiempo porque al final llegas en la zona de edición. Bueno, ya sabéis que del tema de los arbitrajes no hablo, pero ni para bien ni para mal. Creo que hoy Álvaro ha estado muy bien, pero porque creo que ha sido así, ¿eh? Igual estoy equivocado y no, pero mi opinión es que no tienen tanta influencia como pensamos. Tenemos que dejarles tranquilos, que hagan su trabajo, me lo habéis escuchado muchas veces, porque ellos también se están jugando el ascender. No concibo en que ningún árbitro vaya a un campo de fútbol a pitar mal en contra de un equipo.
O sea, no lo concibo. Si empezara a pensar eso, creo que tendría que abandonar la profesión, porque no me creería que los jueces de un partido, no me puedo creer que estén condicionados. Se equivocarán igual que nosotros, pero ya está. No hay que darle más vueltas, ni hablar de los árbitros, ni nada. Ellos intentan ascender igual que nosotros y lo que intentan es hacerlo bien cada día. Creo mucho en la honestidad de los árbitros, os lo digo de corazón. Mencionabas ese doble pivote con media puntas casi reconvertidos y esa aportación de Soriano. Quería que analizaras un poco qué buscabas por dentro. Villares hablaba esta semana de que a él le apetecía también probar en ese doble pivote, que igual se sentía más cómodo de interior, pero que también creía que valía para ello, y que me valoraras un poco precisamente la aportación del propio Villares en esa salida junto a Jürgen. No sabía que lo había dicho, pero bueno, yo creo que él durante la temporada ya ha habido muchos días que ha estado incluso él solo, no en un doble pivote, él solo. Creo que es un jugador que tiene un despliegue físico muy grande, que te permite hacer mucho ancho, que tiene buen pie en el inicio, precisamente porque antes ha jugado mucho más adelante en una época anterior, y creo que ha estado bien. El y Mario nos han dado algo más de verticalidad, que es lo que buscábamos con esos pases, y bueno, ya te digo, hemos estado o yo he estado muy cómodo, pero vamos, no tengo ninguna duda de que si hubiera hecho en el sitio de Villares o en el de Jürgen o en el de Mario otro jugador, lo hubieran hecho igual de bien, porque al final tienen muy claro, o intentamos durante la semana decirles dónde podemos sentirnos cómodos, y les escuchas muchas veces, plan de partido, bueno, pues lo llevan casi siempre a la perfección, o sea que contento, si es que es lo que digo. Y en el caso de Villares, pues igual, me alegro por todos los jugadores que lo hacen bien. Hola, buenas. Pese Buenas. a que entró en convocatoria Álvaro Rey y finalmente no saltó al campo, ¿tienes ganas de ver debutar al nuevo fichaje? No porque tenga unas ganas especiales de que juegue Álvaro. Creo que es un jugador que nos ha llegado en enero, que tenemos que aclimatarlo cuanto antes, porque cuando tú firmas un jugador en enero es porque piensas que tiene que ser importante, y por eso lo metimos en convocatoria, para que nos vaya conociendo, porque estaba disponible, porque tendrá que coger ritmo, pero nada más. Podía haber entrado él o Doncel, Peque, Víctor, Josep, Rafa, Borja, Trigue, Aguirre, no sé, todos los que estaban en convocatoria podían haber disputado minutos, pero bueno, llegará su momento donde él pueda hacerlo, y seguro que nos aporta cosas, porque así lo hemos creído. Si no, no hubiéramos incorporado ni a Álvaro ni a nadie, vaya. Y la última para Borja, te quería preguntar también por la convocatoria. El viernes hablamos del mercado y de las posibles salidas, pero sí que es curioso, no nos dirás lo contrario, que en una convocatoria con 12 suplentes no esté ni siquiera incluido Menudo, a no ser que tenga alguna molestia que se nos pueda escapar. No, me refiero, si hubiera dejado a otro, probablemente me preguntaríais por otro jugador. Interpretábamos que para esa situación de jugadores por dentro, con Doncel, Mario, incluso Noel, que lo valoramos como ese segundo punta, íbamos a tener Peque, íbamos a tener jugadores de sobra. Cuando uno hace una convocatoria, lo que busca es un poco tener perfiles diferentes en el banquillo, para que los que entren aporten cosas que los que están dentro no están dando, pero no hay. La semana que viene puede ser otro o no. Esto es cuestión de trabajar, de estar siempre preparados para, en el momento que me toque, hacerlo lo mejor posible, como así ha sido con casi todos. Hay alguno que todavía no ha tenido la posibilidad de iniciar, que está haciendo muchos méritos, y le llegará su momento también. Pero nada, o sea, nada en particular, ni con Menudo ni con el que se quede fuera. Tenemos una plantilla amplia y muy buena. O sea, va a ser... Esto quiere decir que venimos trabajando bien porque no hay lesionados, porque están todos disponibles. Todos son cosas positivas.
Muy bien, gracias, mister. A vosotros. Bueno, pues acaba la comparecencia de Borja Jiménez con esa pregunta de Adrián Candal sobre Menudo. Yo la lectura que hago es que, bueno, si que la labor que te puede hacer Menudo por dentro te la puede hacer Soriano, Doncel, Noel, el otro y el Peque. otro, quiere decir que no tiene sitio. No sé, yo es la lectura A veces hay que cosas hago en de el todo fútbol, esto. en el fútbol que no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Bueno, pues nada, quedamos todo un mes por delante con un mercado abierto para ver qué es lo que sucede. José Luis Lemos, te vamos a dejar Sí, señor. liberado, que son Vamos horas. a comer con la familia. Bueno, Venga. oye, un fuerte abrazo, Muy ¿vale, bien, Lemos? gracias. Muchas Un gracias por abrazo. acompañarnos Chao. y a seguir así con ese Bergan, ¿eh? Venga, gracias, chao. Bueno, Adrián, blanco y en botella. O sea, Está Soriano, Fran. Ahora tenemos a analizamos Soriano. porque ya está Mario Soriano. pues que a ese también un buen escuchar partido. Vamos a a escucharlo. Soriano. Sí, buen partido el que ha hecho hoy el canterano del Atlético. Se declaraba muy satisfecho con lo que habías hecho hoy en el campo. No sé cómo te has sentido tú y cómo valoras también esa confianza y estas palabras del míster. Bueno, pues lo primero, pues muy contento, ¿no? La verdad es que el partido pues de todo el equipo ha sido muy bueno y bueno, sí que es verdad que yo me sentí muy cómodo, que bueno, que lo que quería el míster, pues yo creo que se lo he dado y pues como he empezado, pues muy satisfecho del trabajo de todo el equipo y también individual y muy contento por sumar los 3 puntos. Óscar Martínez, Radio Marca. ¿Qué tal? Oscar Martínez, Radio Marca en directo. Yo quería preguntarte un poco por eso, por la acción individual. ¿Qué tal está cómodo? Pero estás explicando toda esta respuesta. No sé si crees que ha sido un partido que estás en La Coruña. Al final no te entendí muy bien, que se ha escuchado. Sí, ha sido el mejor partido. Pues sí, puede ser. Yo creo que con el de Unionistas, ¿no? El primero que jugué de titular, que han sido los dos mejores partidos que yo creo que he jugado aquí con el Depor y este partido pues me he sentido muy cómodo porque al final he jugado donde la posición que más me gusta, ¿no? Detrás de Miku y con más o menos, entre comillas, libertad de movimientos, viniendo a recibir el balón, haciendo rupturas cuando Miku baja una altura, pero muy contento porque ha sido un partido muy bueno. Pablo González de Babel. Hola, hemos visto que en la segunda parte te arrancaste en una jugada individual. ¿Te sientes cada vez con más confianza? Sí, yo creo que bueno, este partido la confianza mía pues ha subido, ¿no? Porque desde que empezó el partido pues me he encontrado muy a gusto recibiendo el balón, descargando de cara o a la banda y sí, como he dicho, yo creo que esa posición es la que más me gusta y la que más bueno, el míster puede sacar más va en beneficio de mí y pues muy bien todo. Javi Torres, Radio Galega. En cualquier caso, hablando un poco de lo que son los números, Mario, supongo que contentos, satisfechos por estar con esos 40 puntos. Lo ideal es seguir sumando, es complicado, pero está claro que los números del Depor son realmente muy buenos, ¿no? Casi al final de esta primera vuelta. Sí, ¿no? Yo creo que bueno, nos falta un partido para acabar la primera vuelta, pero estos 40 puntos es muy, no sé si lo vamos a repetir la segunda vuelta, porque al final la segunda vuelta son más complicadas, ¿no? Los equipos, bueno, ya se empiezan a empezar a jugar muchas cosas, el ascenso, el playoff, el descenso y va a ser los partidos más complicados. Pero bueno, sí que es verdad que esta primera vuelta hemos hecho muy buenos partidos, hemos sacado puntos muy importantes en campos muy difíciles, pero bueno, no hay que bajar los brazos, hay que seguir pues bueno, jugando como lo estamos haciendo y sumando de 3 en 3 para cumplir el objetivo. Y la última para Suso Fernández de Raúl. Decías esto que crees que le has dado al míster lo que te pedía. ¿Qué específicamente qué es lo que te ha exigido en este partido? Bueno, supongo que también atendiendo a lo que os proponía el rival. Y coméntame un poco, el propio Borja apuntaba ese doble pivote con Villares
Jürgen por detrás, menos acostumbrados quizá a labores defensivas, y que quizá también te ha exigido a ti, ¿no?, el trabajar un poco más hacia atrás en ocasiones. Bueno, lo primero, pues al final el míster pues nos pide como siempre que disfrutemos, ¿no? Lo primero, que nos lo pasemos bien jugando a lo que nos gusta, y que no bajemos los brazos, que sigamos, aunque fallemos, hacia adelante, que no cometamos que cometamos los mínimos errores, y nada, aportar lo que nos dice y sacarlo en el césped y hacerlo como sabemos cada uno. Y bueno, la segunda pregunta era... ¿Cuál era la segunda pregunta? Suso. Si te obligo a trabajar hacia atrás. Sí, es verdad, con perdón. Con doble pivote, sí. Pues con Villares y Jürgen más acostumbrados a tener balón, menos a defender. ¿Eso también te ha exigido de alguna manera el tener que colaborar más en labor defensiva? Bueno, al final yo creo que tanto defensivamente como ofensivamente cada partido es diferente, ¿no? Este partido, en la primera parte de los últimos minutos, sí que es verdad que bueno, hemos estado más juntos, más replegados, y sí que hemos tenido que defender un poco más. Pero bueno, al final si juega uno u otro, no te tiene por qué obligar a defender más, ¿no? Tienes que defender siempre lo que tengas que hacer, y pues hay que hacerlo igual de bien en todos los partidos. Muy bien, gracias, Mario. Nada, a vosotros. Chao. Bueno, pues Mario Soriano, uno de los protagonistas del partido de hoy. Bueno, buena actuación desde luego a nivel individual y participando activamente en las acciones más destacadas del encuentro. Bueno, va a haber que ir bajando la persiana, que son horas, que ya hemos pasado el límite de las 2:30 de la tarde. Adrián, ahora lo que nos queda es echar un vistazo al resto de la jornada, a ver qué pasa hoy por la tarde, a ver si pincha el Racing. Bueno, pues ojalá. Vamos a estar muy atentos a ver qué pasa esta tarde. Ya lo vamos a ver con esos 40 puntitos. Y fíjate otra cosa que decía ya para cerrar Fran Mario Soriano, que decía: he jugado donde me gusta, detrás de Miku, que es la zona de media punta. Claro, es que ese es el sitio donde supuestamente iba a jugar Menudo. Es otra pista más de cuál es el hueco que tiene ahora Juan Carlos Menudo. Es un papelón, el que tienen ahora que mirar y solventar en la plaza de Pontevedra, porque no va a ser fácil la gestión de todo esto, las suplencias, las cuestiones que no son cumplidas, los deseos. En verano, recordamos, se pelearon por él, y ahora no está ni siquiera de suplente en una lista de suplentes de 12. O sea, en otro equipo ni siquiera jugaría, si hay otro 11. Repito, lo que decía Borja Jiménez al acabar el partido: para esa función tenemos a este y a aquel. Claro, eso es decir que hay mucha gente por delante de él ahora mismo. O sea que, y vuelvo a decir, es una cuestión también de expectativas. Llega aquí para no solo para jugar, para ser alguien destacado, y al final no juega nada. No va, por ejemplo, hoy ni convocado. Bueno, nada, dos últimos. Uno, 10.271 espectadores. Cuando dijimos lo de 10.000 en la primera parte no le tirábamos mal. 10.271 se han venido a ver esta nueva victoria del Deportivo. Y nada, debe andar muy cara lo de la factura de la luz, como todos sabemos, que en Riazor acaba el partido y a los 30 segundos se baja el machete y todo a oscuras, que evidentemente hay luz natural de sobra, pero... Hay que forrar. Eso, me acuerdo en épocas pretéritas en el Depor, cuando no había mucha pasta, tampoco es que haya ahora muchísima, pero cuando hacía sol en Abegondo, aunque hubiese 2 grados o 3, apagaba la calefacción, porque decía que ya llegaba el solete de fuera. Bueno, me hizo parecido, gracia, pero un poco menos... porque me acordaba de aquellas épocas donde acababa el partido y quedaba toda la iluminación, el terreno de juego, de las gradas durante ahí 1 hora y pico y tal. No, ahora acaba el partido y se baja el machete. O sea, esto no está para gastos, está la cosa cara. Bueno, nada, pues nos despedimos, recogemos, y ya sabéis, mañana a partir de las 3:20 de la tarde analizaremos lo que ha sido este partido y analizaremos todo el fin de semana del deporte en Coruña Deportiva. Próximo fin de semana no hay Carrusel Deportivo Coruña. Habrá que esperar un poquito más para esa visita al Dux, que como te decía ese oyente, Adrián, lleva las raquetas para los pies porque dicen que va a haber nieve. Pero bueno, de aquí a 15 días vete tú a saber. Habrá que mirar de ir en tren, por ejemplo, o en otro medio de transporte. Habrá que probar la alta velocidad y contar 3 puntos. Campeones de invierno, Fran, ya asegurado ese título. Cuidadito, con el Depor. Título simbólico y ahí está, que bienvenido sea.
Bueno, Antía Ulloa se encargó de la técnica, dando voz a oyentes, a anunciantes, encargándose de la animación, a Aarón Losada. Aarón, pues nada, otra semanita más que te puedes dar ahí a la perdición, ¿eh? Pues sí, entonces no hay Al partido tute. el fin de que viene, vaya. Nada, descansas. Muy ala, bien, pues a a practicar al coger. tute y a conocer sofás nuevos. A los sofás de McDonald's. Oye, que tienes que anunciar quiénes son los ganadores. Lo anunciamos en las redes sociales. Haces ahora el sorteo express y anuncias quién se lleva esos menús de McDonald's. Venga, va, pues lo publicamos ahora en un ratillo. Venga, perfecto. Pues ya sabéis, a seguir ahí esas redes y ahí tenéis esas invitaciones. Y el partido, pues lo hemos comentado con nuestro míster, con José Luis Lemos y con Adrián Candal. Adri, un abrazo. Un abrazo, Fran. Venga, un Hasta la saludo. próxima. Y nada, y aquí en el estadio recogemos ya todo y lo dicho, mañana 3:20 Coruña Deportiva. Un saludo de Fran Hermida, gracias por escoger un día más la sintonía de la cadena SER.